Good afternoon, Mallorca fans. Welcome home. Welcome to the best football show. It is the 21st round of La Liga. This match against Villarreal. Mallorca will, of course, be looking to add 3 points to their tally after the last match, which was played at home against Celta de Vigo. That was the grand opening of the finally finished Mallorca Stadium. So, of course, Mallorca will today be very eager to add 3 points to their number so far. We can see the players now coming off the bus. Johnny Lato there. Everybody with their pre-match ritual there, of course. Omar Mascaré. They're up against a Villarreal today who have a lot of absences. There's an never-ending list of people who are not fit to play today for Villarreal. Villa Mauricio, the captain, who is now back on the team. Very, very exciting news, of course. Martin Valiant will be back very, very soon as well. Players still coming off the bus there. We'll be, of course, be talking to you more and bringing you those absences later on in the program. They are just behind Mallorca in La Liga right now. They're on 15th position. Kyle Larin, you just saw coming off the bus there. He, of course, big name at the moment for Mallorca. He has scored in the last 2 matches for the team. I'm here with Alex Garcia here today. How are you? I'm really well, thank you. Really privileged to be here with you and talk about the match. Yes, of course, today really, really important for Mallorca to get their first victory of 2024 in La Liga. So you, Alex, are the assistant coach of the youth team in Mallorca, and they are at the moment on fire. Yeah, we started the season really, really well. 2024 started with a bang as well. It was a really good match, really well-rounded game. Really happy, but we just want to keep on doing the work and be ready for what's coming up. Pero yo lo voy a decir, el como entrenador ha querido mantener las composturas, pero ha sido un 1-4 ante el San Francisco. Sí, la verdad que el partido ha arrancado muy bien. En la primera media hora hemos podido Well, the first half of our game, we scored 4 goals and we managed to steer the match in the direction that we were comfortable in. We did a good game. And we did it against an excellent rival as well, and that really gives confidence boost. As you know, the matches from the youth team as well as the main team, you can follow on Play Red Live as well. But that's a whole other story, and now we are focused on the 21st round of La Liga, played in La Cerámica Stadium in Villarreal. A Villarreal that in the first leg did win 1-0 from a goal with Gerard Moreno, but somebody in the other stadium is José Perello to bring us all the information from there. Good afternoon to you. Good afternoon to all of you. So, good afternoon, everybody. Today we do have game day, Real Mallorca and Play Red Live, here to watch this 21st round of La Liga. At the moment, 19 points apiece for each team. However, we are 1 position ahead from Villarreal on 14th place. After Cadiz defeat yesterday, should we win today, we would be then 7 whole points away from relegation zone. That tells
see how important a victory would be today. There's 23,500 capacity in this stadium here at La Amiga. We'll see if it is a full house for today's match. We've got about 50 Mallorca fans in the stadium today. They're in their positions already. We're up against, as we said, a rival that we did pretty well against them last season. It was a 2-0 win last year with Villarreal and Amat Ndiaye. En una lista después de 9 partidos de liga más 3 de Copa también que se perdió por lesión. No jugará de inicio, ya os lo podemos confirmar, ya lo dijo también el míster, pero estará en el banquillo de los 24 futbolistas que viajaron ayer con la expedición. Of 24 players that travelled yesterday with the Mallorca team led by Javier Aguirre. Quevedo, the goalkeeper from the youth team, will also be on the bench today. 13 grados en este estadio que verá cómo empezará este duelo, este partidazo. So 13 degrees Celsius in this stadium. Pero vamos a lo más importante, que son los 11. Empezamos, como siempre, por el nuestro, por el que presenta hoy aquí Javier Aguirre, con las bajas, sobre todo las que... So we're going to bring you the starting lineup from Javier Aguirre today. Gio is off, of course, because he has accumulated too many yellow cards. Neither is Paloma because he has had to have a knee operation. So Predrag Rajkovic is going to be in goal today. On the right wing, there will be Antonio Sanchez today. That's the substitute for Gio Gonzalez, chosen by Javier Aguirre. On the left wing, Toni Lato, 3 central defenders with Martin Valiant, Antonio Raillo and Nastasic. Then midfield today for Sam Costa and Manu Morlanes. On the wings today for Dani Rodriguez and Sergi Darder. And up top today, striking for the team will be Kyle Larin. Kyle Larin desde que llegó al Real Club Deportivo Mallorca. Por lo tanto, este es el 11 de Javier Aguirre, con Murici esperando su oportunidad en el banquillo. 11 de categoría. Yo creo que el Mallorca sale con el mejor The high quality lineup there. Lateral derecho en el último partido ante el Tenerife. ¿Quién sería el jugador que ocuparía ese lugar? Habíamos comentado con Javi Abrés, que también Javier Aguirre lo había comentado, que estaba también Amat. Pues al final ha sido Antonio Sánchez, jugador que ha colocado ahí en el lateral derecho. In the end, it is Antonio Sanchez who is taking that right winger position today in the defence. So it looks like a really strong lineup against a really strong team. Sí, sobre todo darle continuidad a muchos jugadores que son los que hasta ahora te han llevado a perder únicamente un partido de 7, y creo que también eso debe tener continuidad y debe darle mérito el míster y el cuerpo técnico a ese equipo. Y bueno, yo convencido de que es el mejor 11 posible, que ellos son los que lo ven durante la semana y que seguro que van a competir muy bien este partido. También comentar, José, Valgen que vuelve. Además, perdona, Llorens, sí, por añadir lo que ha dicho Alex, 1 de 7, sumando los 3 de Copa, es una derrota en los últimos 10 partidos. Just to add, if we add the King's Cup matches, a stat that we can really boast about is that we've only lost 1 match in the last 10 matches, which was in the Bernabeu Stadium, and a really close defeat against Real Madrid as well. El Villarreal no puede hablar de estos números porque su último partido en Liga fue derrota ante Las Palmas por 3-0 ante el Villarreal. Bueno, Las Palmas que está haciendo una gran temporada en Primera División, pero bueno, el último partido del conjunto de Marcelino se viene con derrota, y también un Villarreal que esta temporada pues ha cambiado bastante de entrenador, no le está saliendo las cosas bastante bien, como he dicho. Villarreal have recently changed coach, of course, and it seems like things are not working out for them particularly so far. Sí, y sobre todo, pues un poco lo que decías tú, para mí es el mayor indicador, ¿no? Al final 3 entrenadores en lo que llevamos de liga son muchísimos, al final no da tiempo a establecer un poco el idioma que quiere ese entrenador, el estilo, la manera de jugar, y al final... At the end of the day, he hasn't been there long, so of course he does need some time to adapt, perhaps. Con jugadores con mucho talento. Y bueno, esperemos que el Mallorca pues esté preparado para saber defender esos jugadores con talento y que se pueda ver lo menos posible durante el césped.
Hay que arriesgarse con Murici, hay ganas de verlo ya en la segunda parte, o hoy esperemos que no haga falta verle jugar. Pero bueno, tú como entrenador, Alex, si está en el banquillo es porque Of puede course, tener Maurice minutos. today is on the bench. We hope that he's not particularly needed by the team, but that's a really encouraging scenario, right? Una buena solución durante el partido. Y al final yo creo que yo como entrenador y cualquier entrenador, si se gira en el banquillo y ve al número 7 mallorquinista, pues al final le entran ganas Definitely, I de salir think si es necesario, porque al final there'll always be, knowing that we've got him on the bench and that he can come on should it be necessary is a huge relief for everybody, and it's just really good news all round. Sí, yo te diré otra cosa, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Yo también tengo ganas de verlo, pero según cómo vaya el partido, porque si el partido está empatado o simplemente con un gol a cero, pues yo no me arriesgaría, porque al final tenemos, bueno, el miedo es que vuelva a recaer, esperemos que no, pero yo no me arriesgaría del todo. Of course, everybody's fear is as to whether Mauricio isn't fully ready yet, and that could perhaps, going on today to help the team at some point, could perhaps push him back in his recovery. Pues lo largo que se hace el tiempo sin poder participar, y el míster tampoco creo que se vaya a arriesgar si el jugador no puede disputar minutos. No, I don't think anybody will be taking risks that they know that they shouldn't be taking, because at the end of the day, that is we trust Javier Aguirre as a coach and we trust his decision. No es, digamos, la debilidad entre comillas, porque no tenemos jugadores que jueguen de esa posición, en esa posición naturales, digamos, o habitualmente, pero Antonio Sánchez cuando ha salido ha rendido en esa posición, no solo él, también otros futbolistas, como decíamos, Javi Abres o Amat, no hay que preocuparse, ¿no? Para mí en absoluto. La verdad que Antonio Sánchez yo lo catalogo como el chico para todo. Creo que está preparado para, y lo ha demostrado. I call Antonio Sanchez the player that is ready for everything. I think he is absolutely prepared to play in any position. I think he's fantastic. Yo creo que Antonio es un seguro, estoy convencido que lo va a hacer bien, y seguro que durante la semana pues habrá especializado bien esa posición y está preparado para rendir. Pues si os parece, bueno, hoy va a tener delante a Alex Baena en principio en esa banda, así que si os parece vamos a repasar Alex la línea Baena will be the person up against Antonio Sanchez on that wing today. So let's take a look at Marcelino's Villarreal lineup for today. Jorgensen will be in goal today for Villarreal. The right wing for Kiko Femenia. Alberto Moreno, la pareja de centrales. Alberto Moreno on the left, and in the middle, Cuenca and Valle. New signings from this season. Que pueda revertir la situación o mejorarla en la segunda vuelta con el Villarreal. 4 hombres en el centro del campo, sale con un 4-4-2. 4 midfielders for Villarreal today, with Alex Baena and Chacur on the left, Coquelin and Santi Comesaña in the centre, and then up top striking today for Villarreal is Provolos and Gerard Moreno. A lot of people were doubting about whether he would be on for this match today, because he had had some pain in recent weeks. But eventually it does seem that he today is on, and he is going to try and help give his talent to the team. A very strong fighting que a veces pone la pausa que tiene que poner en el partido, y para mí es una de las bajas que el Mallorca tiene que aprovechar, esa baja de Dani Parejo. Sí, Dani Parejo es un Dani Parejo es además coincide que aunque sus mejores versiones las ha sacado con Marcelino de entrenador, recuerdo en el Valencia, y bueno, es una baja sensible para ellos y una buena noticia para el Mallorca, que como Dani Parejo, pues no puede jugar el partido. Atentos también arriba, Alex, ¿no? Bueno, antes las comentabas al inicio de la retransmisión, Llorens, pero eso, Parejo, es que los otros nombres tampoco también, sí. Son poca broma, Pedraza, que también sería titular indiscutible, Foyt, campeón del mundo, que también sería titular indiscutible, Albiol, que viene siendo titular indiscutible. Of course, there are a lot of players that we are mentioning now that are on the bench, but they're not even on the team today because they are off injured. Some of the players, of course, who are having their best seasons yet, so we do sympathize with how difficult that is for the team. Sí, atento, como iba diciendo antes, arriba, ¿no?
Yeah, Sorloth and Gerard Moreno striking today. There's 27 goals on their side at the moment. So they are really good goal scorers. They're really aggressive strikers. Yeah, I think that rather than more dangerous, I think the relationship between those two strikers is really dangerous. I think that they complement each other really well. I think they move through gaps very expertly. Venía a recibir esta línea de medios, de coger la espalda de la segunda línea de presión del Mallorca, y ahí es donde yo creo que tiene que estar un poco atento para poder contrarrestar no solo a los dos por individualidad, sino también esa relación, ¿no? Y bueno, compañeros, tenéis aquí detrás ya a los futbolistas del Real You have the Mallorca players warming up behind me right now. With that Mauricio there as well, and we are so excited to see him warming up there too. Con el preparador físico ahí, con Paul Lorente, que está empezando a activar a estos futbolistas. Así que nosotros también nos hemos ido activando poco a poco. Vamos a hacer una pequeña pausa para ir a publicidad. We're going to go to a really quick ad break while the players warm up, and we're going to be hearing from Javier Aguirre very soon after that. Que ens ha tocat viure és la meva vida i ara sé com la vull viure. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Pues ya estamos aquí de nuevo en el pre-red live. As we said, we are back all ready to experience at its most intense this Villarreal versus Mallorca match. Kickoff is at 4:15 in here in the La Cerámica Stadium. So before we continue with our pre-match coverage, we had our colleague Luis Seoane, who was talking to Javier Aguirre before the beginning of the pre-match coverage. So let's hear what he had to say. Yes, that's right. So here we are with Javier Aguirre. Good afternoon to you. So today we've got a complicated rival, but
Oh, we're very excited about it. We are looking good right now. We've had some good matches recently. We've been really committed. We do have an issue in both areas, but we're working on solving them. So there's lots of recoveries of injured players, not about it, and I imagine you're happy to see them back. Yeah, I mean, Pablo's off now for a long period, but, Gio we haven't got because of yellow cards, but I'm happy for other aspects. All of those people who've been through, illnesses or injuries recently, then they're all back now, so it's good. Good. Martín Valle inicia, Antonio juega también por una posición que desconoce, inicia Sergi Darder. Estamos hoy con un equipo con buen pie, con ideas muy claras, a ver si somos capaces de llevar a cabo lo que entrenamos, sí. Bueno, mister, muchas gracias y mucha suerte. Muchas And gracias. hopefully we'll be able to Thank you very much, Javier Aguirre, for talking to us there. So there you go. Those were the words of Javier Aguirre talking to Play Red Live and our colleague Luis Teoane. So Alex, it won't just be the La Liga Villarreal Mallorca, but it's also on Wednesday, 7:30, we have King's Cup of the youth team, and that is going to be Villarreal Mallorca. Yeah, I mean, it's a weird act of fate, I think, on the calendar there. Hopefully we can conquer Villarreal and we win both matches, and those points for each team would be incredibly valuable. Para pedir el primer equipo que os hagan. Sí, José, prepara el camino para el juvenil, que sea llegar y llevarse el partido. Yeah, and hopefully we can set the way for the youth team so that they can arrive in Villarreal and take the match. Yes, but as Alex says, I think that first we have to concentrate on the match at hand today and win that one first before we think about anything else. Se juegue en casa, ya lo dijo el míster, ya no solo porque, bueno, tienes alguna posibilidad más, sino para que la afición pueda disfrutarlo también. Que claro, con esto de que siempre se juega en el campo del equipo de una categoría inferior, al final los aficionados de Mallorca se quedan sin ver muchos partidos de Copa del Rey. Supongo que ilusiona también esa Copa. Tenemos muy cerquita la posibilidad de jugar unas semifinales, ni más ni menos, de la Copa del Rey, e ilusionarnos con repetir la historia de 2003. Ilusiona muchísimo para todos los mallorquinistas. I think it's very, very exciting for my fans right now to think there could be a repetition of the 2003 victory in the King's Cup. Pues una auténtica pasada, de verdad lo que comentas, pues que I think it's something that seems very encouraging for the team, and they're going to be playing at home against a really good rival, and I'm sure that will excite everybody involved. And I'm sure the team will be able to put on a great performance and hopefully go into the semi-finals, which would be a huge success for everybody. Would you have rathered another rival? No, I'm happy with Girona. I think we're ready to beat Girona. Un auténtico equipazo, pero lo que estoy seguro es que I think they're an amazing team. Cuando escuchó Mallorca en la bola, creo que but no I think, todo contento porque when Girona heard Mallorca, they weren't really happy because they knew that it could make things really difficult for them, and they're going to really make them work hard. And also the fact that in a match anything can happen. Yeah, I think at this point, whoever you get, it's not going to be easy. Tenerife, and we really struggle. Exactly, yeah. I mean, I think all of this makes it so much more exciting, ¿no? Te ponga las cosas muy complicadas y esté a una jugada de ir a tanda de penaltis, y el Tenerife es un equipazo y el Mallorca pues tuvo que emplearse al máximo, y yo creo que eso es lo mismo que le va a pasar al Girona por mucho que vaya primero y que le respetamos un montón. Sí, no, y en cuartos, en octavos no hay ningún rival difícil. Vimos Tenerife eliminó a Villarreal, el Barcelona ante Unionistas tuvo que sudar también ante el Barbastro. Creo que la ilusión de la Copa es diferente, los equipos pues siempre tienen esa ilusión y estamos a un paso de una semifinal y a otro pasito que yo lo veo muy cerca de la final. O sea que Girona, sea quien sea, a un partido puede pasar de todo y con mucha confianza jugando en casa, que es un punto a favor totalmente. And of course, we know that anything can happen, especially when you are playing at home, which we know that will be a huge advantage for us.
Imagínate. Of course, I mean, the first King's Cup match that we have at home is going to be a quarterfinal. It's a hugely exciting thing. There you go. You've got the players there warming up. We're going to have Pablo Ortiz to speak to very soon. But first, let's look at some comparison stats here. Two midfielders, two men that work really hard. Alex Baena for Villarreal and Dani Rodriguez for Mallorca. En esas comparativas vemos como Dani Rodríguez suma ya 19 regates. Le gusta regatear al Tigre. Got 19 dribbles from Dani Rodriguez. Uno por partido disputado por parte del Tigre, 9 para Alex One Baena, for every match was played, 9 for Alex Baena. Tanta calidad y tanto desborde como Alex Baena. Which is something that is surprising because he's such a well-known defender and midfielder. 15 shots at goal for Dani Rodriguez, 26 for Alex Baena, 3 assists for Dani Rodriguez and 5 for Alex Baena, but on goals, 2 goals scored by Dani Rodriguez in his Mallorca shirt, and only 1 for Alex Baena so far. The two players that we wanted to highlight here because they are at the peak of their career at the moment. Dani Rodriguez is scoring goals, he's doing his assists, he is doing the most. Yeah, I think Dani Rodriguez is such an important person to the team, both on offensively and defensively. When he needs to put the pressure on the top of the pitch, he's the first person who just gets in there, gets his hands dirty and makes it really hard for the rival. Y con asistencias y con muchísimas situaciones de peligro, pues la verdad que está haciendo una gran temporada y he's great at creating really dangerous situations. And he just does it time and time again because he's given the most for many, many years now. So yes, as promised, we are here with Pablo Ortiz. He's our footballing director from Real Mallorca. How are you? Yeah, good afternoon, good. You know this club and this stadium and this city very, very well. How do you feel? Yeah, I spent many, many years here, but now my home is Mallorca. It's nice to see ex-colleagues and friends around here. Today we came here to try some play and to get those 3 points. So lots of absences in Villarreal. We also have some not so many, especially in the right wing. What do you expect here today? Well, we're never going to complain about it. You know, there are some people who unfortunately can't be playing today. But everybody else is here raring and ready to defend the colours. And we just hope that we're on the ball and make competitors defeat today. So we've only had one defeat in the last 10 matches, counting La Liga and the King's Cup. So things are looking up. Yeah, the team is competing very well right now. We've done lots of draws so far this season. And there's really positive sensations at the moment, but we need to reflect that on the pitch, and that is done by winning matches. So the winter signings is going to be closing now at the end of January. So the right wing is something that the club is want to try and reinforce. But when we're talking about usual wingers, Antonio Sanchez is really good, Javier is too. Yeah, I mean, it's an opportunity for other players. Antonio Sanchez is capable of playing in different positions, and he will help us in the right way. I think we trust the players that we already have, but of course there's always windows for signings where new opportunities arise as well. Whoops, sorry, I just got hit by a ball there. But we'll kick him out, whoever just kicked the ball at me. And we're always going to try and improve the. Well, yeah, I stopped that ball then without even looking at it. The Pablo Ortiz was there, where even without turning around to look at it, managed to save a goal. They're absolutely incredible skills. Well, maybe he could be signed in the winter market. Yeah, I mean, maybe they should keep him on the bench today in case he's needed. But Morlanes, who is on the pitch today, Jaume Costa is on the bench. They are ex-Villarreal players.
This could be motivational, of course. We saw it with João Felix in Atletico Madrid. Yes, because they are two players that are really actively participating in the team right now. In the case of João Costa, he brings that experience that is always really appreciated and valued in the team. And in Manu Morales' case, especially in the last couple of matches, he's an incredible match day. And he's a really deserving player of being a starter on the team. So, of course, what's La Cerámica Stadium looking like? Yes, that's exactly what I was going to say. The pretty much show is starting now. The yellow of the seats is starting to fade as people take their seats in the stadium. The real players are now off the pitch. Well, Abdon and Samu Costa and Larin are still there shooting towards the goal. They're having their last chances before warm-up time is over. The last ones off the pitch will be Larin and Abdon. So we are also going to take advantage of this moment and go up to our commentating box. It's now 3 minutes past 4, so we're going to go and get our position. Well, of course, they don't go into the locker room by mistake because they'll give you a game day shirt and you might make this, you might go on to play. Try not to. Thanks very much, guys. I'll see you in a bit. Well, there you go. Our colleague Jose Perello, they're making his way towards the commentating box. We hope he doesn't make that mistake. Bueno, si nuestros compañeros antes de nada nos pueden poner la clasificación de la liga, porque lo hemos comentado, y si lo vemos en pantalla será mejor, así... So I think we're going to look at our La Liga standings right now so that people can see the amount of points that we're on and Villarreal too. And really assess the magnitude of the match today. So you've got Girona there first, Real Madrid, Athletic Club, Barcelona. De UEFA Champions League le sigue el Atlético de Madrid, Real Sociedad, Las Palmas, que está haciendo una Atlético, Real Sociedad, Las Palmas, Betis, Valencia, Getafe on the first side of the board, of course. And then bringing up the rear is Rayo Vallecano, Alaves, Osasuna, and then Mallorca there, number 14th on 19 points, 20 match plays. Villarreal right behind us, also on 19 points. And then you've got Celta and Sevilla, but Cádiz, Granada and Almeria there in the relegation zone at the moment. Cádiz were beaten yesterday. Of course, they're staying there on 15 points. Today would really bring us further away from that complicated area of standings. Yes, definitely one of those matches where Mallorca want to extend their positive dynamic every 6 matches. And at the moment, even though they have the same amount of points, those draws are what makes the difference. You know, drawing is much closer to winning than losing, and estar allí que al principio de temporada pues no se les espera. Bueno, estamos hablando de que of course, at the beginning of the season, we're not used to seeing Villarreal down. So as you can see on the right-hand side of your screen, you've got your starting lineup there. Rajkovic, Nasic, Lato, Morlanes, Darder, Samu Costa, Dani Rodríguez, Kyle Larin, Antonio Sánchez, Antonio Reillo, and Martin Valiant. And as we say, Mallorca at the moment have had many draws, but we could almost consider them half victories, really. In the last match against Villarreal in Mallorca Stadium, Larin had several opportunities. So what I mean is that Mallorca's draws right now is kind of the same dynamic as the rest of the season, really. Last year, we could have 3 opportunities last year and score 2. This year, we've got 10 shots, but it's really difficult to score. And Mallorca's putting in all the hard work, for sure. Sí, yo creo que lo más importante de esta temporada es que está compitiendo todos los partidos, ¿no? I think the most important thing about this season is that they are performing in every single match. Y yo creo que tiene que ser por performing in every match brings you a lot closer to winning those matches. Eso son noticias positivas. Es verdad que al principio de temporada, pues the King's Cup results are definitely positive for the team. Victorias que llegasen esa secuencia de partidos sin perder y ahora lo estamos consiguiendo y ahora lo que hay que intentar es
no alejarse de What we esos have to try and resultados. achieve now is not to move away from those kind of results. Que bien lo ha dicho, el Mallorca está compitiendo todos los partidos, pero está compitiendo As también we a los grandes said, de los de Mallorca arriba. is Ante el definitely Futbol Barcelona competing sacó un in empate all aquí, matches, ante el but Madrid they're even facing up se to the perdió por un biggest solo gol, rivals possible, ante such el as Atlético de Madrid Real también un Madrid. solo gol que marcó Antoine Griezmann. Y bueno, el único equipo que 1-0 loss against Real Madrid, 1-0 loss against Atletico Madrid. Probably the time we struggled the most was against Girona, but also Mallorca did kind of change tack after that match, and it was a bit of a turning point for the team. Sí, sobre todo ese partido que comentas, aparte de que el Girona pues hizo un gran partido y mereció ganar, pero fue muy efectivo. Yeah, I mean, Girona deserved to win that day. Of course, they scored many goals, but at the end of the day, it was definitely a learning curve. Mallorca consiguió hacerle 3 goles al que hoy, después de 21 jornadas, es líder de la liga, ¿no? Por eso decía un poco antes. You know, Mallorca scored 3 goals against the team that is currently leading the standings in La Liga, you know. So I think that speaks volumes as well. And I think we're going to really make things difficult in the stadium. So we've got Ray van der Heyden, Mascaré, Copete, Morishi, Anton, Jaume Costa, Llabres, Amad, David Lopez, Yuzun, and Luna on the bench today. Creo que David López es quien se ha quedado fuera, ¿lo sabes? Ha sido el jugador David López, ¿no? Que se ha quedado fuera, si no voy equivocado. Y bueno, en el banquillo del Villarreal simplemente destacar on Villarreal's bench just to highlight Aguirre's el jugador que, bueno, podéis ver signed in winter market, who of course is believed to be their star signing right now. Que hay que ir con mucho cuidado, que We've got seguramente Guedes, él vendrá con la ilusión del mundo, ¿no? De hacer las cosas bien en because un he nuevo will be club, very excited about performing for his new club. y bueno, hay que tener cuidado este jugador hay muchos más, Trigueros, Alti, Romero, pero sobre todo Trigueros, Alti, Romero, but Guedes is who most people's attention will be focused on today, because he will of course want to make a great first impression. Exactly, so this is his debut. I mean, he's pretty well known by Marcelino as well. So he's a really dangerous player. He knows La Liga. He doesn't need too much adaptation. And if he does come on today, then Mallorca's defense are going to have to control him a lot. Podemos ver imágenes del vestuario del So we're seeing images now from both locker rooms there. Para esta jornada 21 que van a vivir en su casa ante su afición. El Mallorca también concentrado. No sé si tenemos ya Mallorca also very, very focused. Aún no lo tenemos. Pero son imágenes que nos ofrece la Liga eSports. Imágenes de esa jornada 21 ante el Villarreal Mallorca. Los jugadores preparándose ante un partido que va a ser complicado. Recordamos, estos dos equipos no solo están igualados en la clasificación, no solo están That these teams are not just balanced on the standings right now. They are on the same amount of points. They are one position behind each other. But in the last 5 matches, there are 2 victories for Villarreal, 2 victories for Mallorca, 1 draw apiece. So today, the scales are going to tip one way or another. Who today is going to go with the victory that will upset the balance of the last 5 matches? Also is probably just ready now to start coverage of the match. Yes, that's absolutely right. The players are now ready in the tunnel. We're in our commentary box press. We've got some of the youngest Villarreal players. Lots of them. There is going to be a minute of silence for this match because of one of the coordinators of the youth football for Villarreal, who recently passed away. Segundos antes de se producirá este minuto de silencio, pero bueno, eran 2 niños de la cantera que iban a depositar that minute of silence there. So those were some youth players there who are going to present a shirt and a bunch of flowers. Este acto, sino que está haciendo otra cosa, mientras, como decimos, están esperando ahí
los futbolistas del Villarreal y de el Mallorca. Repasamos rápidamente los 11, el de Javier Aguirre, el nuestro, el del Mallorca, el que intentará conquistar hoy aquí la cerámica, con Preda Rajkovic en la portería, Antonio Sánchez, la gran novedad en el carril. Just going over my offensive lineup there with Rajkovic in the goal, Antonio Sánchez on the right wing, Canilato on the left wing. 3 defenders, Nasic, Martin, Antonio Rayo and Martin Valdez. Right? Double pivot for Samuel Costa and Manuel Morlanes. Wingers today. Manuel Morlanes being, of course, an ex-Villarreal player. Sergio on the right wing, Freddy Rodriguez on the left wing, and up top, Kyle Larin. Kyle Larin has now scored for the last 3 consecutive matches, coached today on his fourth. Just going through Villarreal's lineup quickly as well. Eje de la defensa, con Coquelani, Santi Comesaña en el centro del campo, Acomac y Alex Baena en los extremos, y Sorlot y Gerard Moreno, el ex mallorquinista, en la punta de ataque. Ya están haciendo el pasamanos habitual, saludando también Captain's handshake happening right now. También al cuarteto arbitral. Hoy nos arbitra Miguel Ángel Ortiz Arias del comité madrileño. En el VAR estará Prieto Iglesias. Han saludado ya al cuarteto arbitral, se quitan las chaquetas, hace un poquito de rasca, 11 grados, 12 grados, pero con algo de viento. It is about 11, 12 degrees right now, but there is a bit of a breeze, so it's not too cold, but you can definitely tell that is a January breeze in the air. Official team photos right now. Saludo de Antonio Raillo con los árbitros. Está esperando al capitán del Villarreal, que no será otro, no es otro que Gerard Moreno. Pero antes, bueno, creo que se retrasará un poquito todo, porque se supone que en 2 minutos debería comenzar, pero todavía hay jugadores del fútbol base, de la cantera del Villarreal, niños y niñas. The youth players from Villarreal now still coming off the pitch. El terreno de juego, ahora sí que ya van algunos ayudantes a echarles amablemente, a comunicarles que... A couple of officials now moving on to tell them very kindly that they need to get off the grass. Yes, we're just waiting for the whistle to go now. Uno se esperaba que estuviera más arriba, ¿no? Bueno, los dos realmente, pero quizás el Villarreal, ¿no? Con esas aspiraciones europeas, pues esperaba que estuviera entre los 6 primeros de la clasificación, o al menos luchando por estar ahí. De momento no es el caso. Esperemos que hoy no coja ese impulso tampoco, ¿no? Ahora sí se han saludado los capitanes, Gerard Moreno, Antonio Raillo. Última foto antes de empezar el partido. Y hemos visto también el saludo entre Javier Aguirre y Marcelino, un saludo muy efusivo entre ellos, ¿eh? Sí, al final son 2 grandes profesionales que se tienen muchísimo respeto, y son 2 entrenadores que entre ellos, pues no sé los partidos exactamente que acumularán, pero acumulan muchísima experiencia en primera, y no solo muchísima experiencia, sino también muchos éxitos con sus respectivos equipos. Pues ahora sí, aparte del saludo de Javier Aguirre y Marcelino, han hecho la piña los futbolistas, y ahora sí se va a guardar ese minuto de silencio por el coordinador del fútbol base. And now here comes the minute of silence for the Villarreal worker who passed away recently. Guardaré un respetuoso minuto de silencio en memoria de Pablo Vitar. Descanse en paz. Pues ahí está el respetuoso minuto de silencio. La verdad que no se ha escuchado absolutamente nada aquí en el estadio de la Cerámica. Ahora sí, esa ovación para, como decíamos, Pablo Pitar. So the minute of silence there, and it really was very silent. And at the moment, we have to say that the stadium, I don't know how you can see it from Son Mosh, guys, but the stadium looks pretty empty, actually. Lots of empty seats so far. Sí, como decíamos, bueno, desde mi posición no los veo ahora mismo, los veía desde abajo.
Empieza el partido, rueda la pelota en la cerámica. And there it goes, the whistle, the ball is now rolling in La Cerámica. Pero sí, una cincuentena aproximadamente de mallorquinistas hoy aquí en Villarreal. La primera posesión es precisamente para el conjunto Groguet. First possession is for Villarreal. Buscando el juego directo con Sorlo, la toca de cabeza el delantero con gran envergadura del Villarreal, pero la envía directamente a saque de banda. Será la primera posesión para el Mallorca. La pondrá en juego Toni Lato. Toni Lato gets the first touch on the ball for Mallorca. Toni Lato doesn't really know where to pass it. Dani Rodriguez was nearly there, but he passes it over for a header from Samuel Costa. Ball for Gerard Moreno. Opens up to the left-hand side with Alberto Moreno now. Villarreal move back into the centre. Santi Comesaña. Manu Morlanes tries to go on the counter-attack, but the pass to Sergi Darder. Mallorca lose possession. Manu Morlanes was right there, but I would think that the best decision is to not protest against José Farias, the referee. Then you can go, José Farias can go and apologise and to explain to Manu Morlanes. But he's one of those referees that doesn't really like being answered to. O sea que hay que conocer a los árbitros y también estar atento en ese sentido. La tiene el Mallorca, la tiene Samu Costa jugando de cara con Nastasic, para Raillo. Quieren ponerle un poquito de pausa. Nastasic over to Raillo. Sobre todo que no mantener la posesión y que no la tenga el Villarreal. Ahora la ha perdido Martín Balin, que se había atrevido a salir en conducción. Será banda para el Villarreal. And it's going to be a throw-in for Villarreal. No se la quiere dar. También está por aquí Alex Baena, que hoy le tocará bailar con Antonio Sánchez. Hoy carrilero. Alex Baena and Antonio Sanchez are going to be up against each other today. Jorge Cuenca jugando al centro con Coquelán, con Ballí. El Mallorca replegado en su propio terreno de juego. Ballí, el pase muy malo, la verdad. Cortó Sergi Derdé. El balón en las botas de Dani Rodríguez. Conduce a Dani Rodríguez hacia su propia portería. Ahora sí, le da la dirección que tocaba. Sale con mucho criterio, jugando con Manu Morlanes. Toca para la banda izquierda. Ahí está Manu Morlanes now on the right-hand side. Toni Lato. Por su pasado valencianista. También lo tiene Jaume Costa, pero bueno, a Jaume Costa se lo perdonan, claramente. Antonio Raillo. La tiene posesión larga para el Mallorca. Abriendo ahora para el otro costado, para el derecho, para Antonio Sánchez. Levanta la cabeza, no lo ve claro. Opening up to the other side now, Antonio Sánchez. Entrando en contacto Sergi Derdé. Combina con Dani Rodríguez. Ha recibido una falta bastante clara el Tigre. Se lleva la mano al tobillo. La pita Ortiz Arias. Y puede ser un buen balón para poner al área. En cuanto se levante Dani Rodríguez, veremos si es él o si es Sergi Derdé. Son los dos lanzadores habituales. De momento, Dani Rodríguez, que se queda en el terreno de juego. Se interesa por él el capitán Antonio Raillo, también Sergi, que tiene que aprovechar esta oportunidad. Sergi Derdé vuelve al 11 titular. Sergi Derdé needs to take advantage of this opportunity, of course. El míster ha tenido que mover del centro de la banda derecha Antonio Sánchez para que ocupe el carril derecho. Pues ahí ha aprovechado para meter a Sergi Derdé, para meter la magia del mago de Artà, que no será quien ejecute la falta, será Dani Rodríguez. La coloca con mimo. It's going to be Dani Rodriguez who takes the foul. Se encaja balón parado de la liga. Enseguida repasamos esos números, pero antes esta falta, a ver si hay que sumarle uno más. La pone Dani Rodríguez. And this foul before Dani Rodriguez shoots. Hits the second post. He's still in the goal scoring area. Al balón, el control era bueno, estaba muy solo Antonio Raillo. Antonio Raillo was pretty alone there. Será banda para el Mallorca. And it's going to be a throw-in for Mallorca. Mallorca dominando, teniendo el balón. Sí, sobre todo viviendo en The campo first 4 minutes, Mallorca dominating. Larga, la verdad que es un muy buen inicio, que seguro que entraba en el escenario de que quería el cuerpo técnico. Sí, no es fácil quitarle el balón al Villarreal y menos aquí en su campo. Un equipo al que le gusta. It's not easy to steal possession from Villarreal, especially not in their home
stadium, they really like to remain in possession, of course. Que fue quien despejó a banda. Pero bien el Mallorca, bien plantado. Tenemos el saque de banda Antonio Sánchez. Viene a recibir en corto Manu Morlanes. Throw in from Antonio Sanchez. Manu Morlanes can look to receive it, but it's stolen by the Villarreal players. Con Antonio Sánchez. No salió bien la pared. Se perdió por la línea de banda. Sacará el Villarreal, sacará Alberto Moreno. Villarreal and Alberto Moreno take the ball. Por esa gran envergadura. Ahora estuvo muy bien Martin Valiant. Estuvo listo, estuvo pillo el eslovaco para ganarle la acción al noruego. Rajkovic en largo para Kyle Larin. Dejó pasar. Next Rajkovic, long ball over to Kyle Larin. El pase, le felicita Larin desde la distancia a Preda Rajkovic. Larin turns back and congratulates Predrag Rajkovic there. El Villarreal que está tocando en su zaga. Cuidado ahora el pase que ha visto bien. Ha leído bien Dani Rodríguez. Careful now. Dani Rodríguez read that very well. Pass it to Gio. Y se la arrebató, pero leyó a la perfección el Tigre de Betanzos. El pase horizontal prácticamente. Back to Dani Rodríguez there. Horizontal pass. Very dangerous one as well. Pero también estuvo muy atento allí para rectificar el error de su compañero y cortarla a tiempo. He was also very quick there to cut off the mistake from his colleague and his teammates. Y buscando el error en la defensa del Villarreal y poder llegar lo más pronto al área. Sí, sobre todo muy bien ejecutados los saltos por Manu y por Sergi, tapando muy bien esos jugadores interiores, y Dani muy bien ese salto diagonal para poder ganar ahí ese balón. La perdió el Mallorca en el saque de banda, intentó atacar rápidamente el Villarreal con un pase muy directo para Sorlot, pero replegó también a la perfección el conjunto isleño a través de Toni Lato, que recupera el esférico. Ya vuelve a tener el Mallorca, que está teniendo bastante más posesión que el Villarreal, No tengo el dato exacto ahora mismo, pero estamos teniendo posesiones largas y le dura muy poquito el balón al submarino amarillo. Será banda para el Villarreal. Alberto Moreno la ponía en movimiento. For Villarreal. Coquelin recorta ante Kyle Larin. Se va muy bien ahora el francés. Con mucha calidad los dos recortes de Coquelin para cambiar el juego al otro lado, a la banda derecha. Coquelin changes direction of play. Tocando de cara para Bailly. El fichaje. Playing over to Bailly. Vuelve a la que fue su casa hace unos años también. Back in what used to be his home. Fue al Manchester United. Straight after that, he went to Manchester United. Con su compañero en el eje de la zaga, con Jorge Cuenca, el ex del Barça. Para Alberto Moreno, la pared de Alberto Moreno no sale por esta banda izquierda. Recuperan entre Valiant y Antonio Sánchez. Encima Antonio Sánchez sale jugando. Recovery from Valiant and Antonio Sánchez. Falta clarísima sobre Manu Morlanes. Manu Morlanes, now clear foul against him. La mano atrás. Se levanta sin problemas ya Morlanes. Morlanes gets that no problem. Los últimos partidos está rindiendo un gran nivel. Manu Morlanes has recently strengthened his position as a permanent fixture on the starting 11. Si es que rinden todos, Pongas aquí la verdad que te pones a analizar los titulares, el banquillo, y todos están rindiendo a un buen nivel. Buena hora la dejadita de primera. You stop and analyze it, that all of the players are performing extremely well right now. Dani Rodríguez now on the right-hand side. El mallorquín no juega cara con Valiant. Este sí se va a atrever. Se va a atrever Valiant. El centro al área, a punto de ganar la Samu Costa. Sigue la acción. Valiant going to there, but he's stopped right before the goal-scoring area. Va a perder el capitán. Buena acción también de Samu Costa. Tiene abierto a Toni Lato. Vaya cañito ahora de Samu Costa. Samu Costa over Toni Lato. Really, really impressive from him. Falta peligrosa, un poquito escorada. Veremos si le pega Dani, si le pega Sergi Derdé. Está en la esquinita del área grande. La coloca con mimo Dani Rodríguez. Dani Rodríguez places it really, really well. Ni se acerca, se queda ahí en la media luna, dando indicaciones a algún compañero, Antonio Sánchez, para que se quede atrás, para evitar alguna posible contra.
Está también junto a la pelota Toni Lato, pero yo Antonio creo que se Reilly va telling some players to Toni stay Lato, back. la va a poner Dani Rodríguez al punto de penalti, a punto de rematar Larin. Dani Rodríguez shoots the penalty point. Corner, saque de esquina. Esta sí que será para Sergi Llerde. A ver si viene de balón parado. Vamos. Sergi Llerde en el córner derecho. Solo se queda Toni Lato atrás, Manu Morlanes en la frontal del Only área. Toni Lato stays behind. Manu Morlanes is now at the front of the goal-scoring area. Los jugadores del Villarreal, le cae de nuevo el esférico a The Sergi Villarreal players Ha tapado bien ahora el move pase forward, trying to stop. Será banda para el Mallorca. Pero la verdad que hemos pasado los primeros 10 minutos de partido ya y Alex Llorens, un buen Mallorca, espera, enseguida me lo decís porque ha sacado rápido ahora Antonio Sánchez, la ha perdido Sergi Llerde, que está tocando también bastante balón y eso me gusta, eso me gusta. Necesitamos a la mejor versión del Mago Arta. Cuidado el contraataque ahora de Gerard Moreno para Sorloth. Hay 3 futbolistas de Mallorca defendiendo. Gerard Moreno over to Sorloth. La gente para replegar, le pega con la izquierda a Sorloth. A las manos de Sorloth shoots with his left foot into Rajkovic's hands. That was pretty weak from Sorloth there. No sabía muy bien qué hacer. Se le apagó un poquito la bombilla, creo. A mí estos 11 minutos de I partido think Sorloth ran out of energy there at the end. Estamos viendo a Dani Rodríguez, Samu Costa, Morlanes y Tarde. Estamos viendo el centro del campo y no se están precipitando con algunos partidos que dan pases largos, ¿no? Que controlan, no sé, Alex, si estás de acuerdo conmigo. Tienen esa pausa. Sí, ellos están dando un poco ese equilibrio en la posesión del equipo. Luego esta última acción, el contraataque de Sorloth, demuestra que Sorloth cuando va a tirar tiene 6-7 jugadores a su alrededor, con un muy buen retorno del equipo, y eso pues demuestra que todo el mundo está conectado y que todo el mundo está concienciado y remando para competir este partido. Pita la hinchada porque pedían falta en la frontal del área a favor del Villarreal, pero no fue así para Ortiz Arias. Y bueno, espérate, el Mallorca ahora está presionando en área rival. Vamos a ver si Kyle Larin le puede dar un sustituto a Jorgensen. No, juega rápido. Can Kyle Larin now scare Jorgensen slightly? We'll see if that's possible. Ahora es Comesaña quien recorta ante Samu Costa, abriendo para el costado It's derecho. now Comesaña. Ascendiendo, subiendo su posición para Gerard Moreno. Se le escapa el control a Gerard Moreno. Gerard Moreno loses control of the ball, which is strange for a player of his quality, but Villarreal is still in possession. Hit the second post, but Sorloth is not there for the rebound. Rajkovic is there to save it. El tema del balón parado lo tenía apuntado y la verdad que creo que la hojita se ha quedado en el terreno de juego en la previa, pero bueno, tengo ya por aquí otra vez el dato. Es el equipo que más goles ha recibido a balón parado, con un total de 15. 7 de córner, 4 después de un saque de falta y 4 desde el punto de penalti. Pero bueno, sobre todo el dato ese, que es el que más goles recibe a balón parado de toda la primera división. Entiendo que os gusta. Que os parece bien, ¿no? Que sea. Vale. Sí, la verdad que son muchísimos goles. 15 goles en lo que llamamos de liga, pues sale casi a un gol por partido. Uy, cuidado, ataca el Villarreal dentro del área, sacó Mac, la diagonal hacia adentro. Villarreal on the attack now. Martin Valiant, and can they shoot? Sigue el ataque del Villarreal. Se ha apagado un poquito ya el peligro. Taponó bien ahí la defensa entre Nastasic y Raillo. El disparo de Gerard Moreno. The shot there from Gerard Moreno. Para Cuenca ahora sí ha visto el desmarque de Over Gerard, to Cuenca now. El ex del Mallorca. Sale por la derecha el conjunto Bermellón con Antonio Sánchez. Quería buscar un balón largo para Larin. Se quedó un poco cortito. El desmarque era bueno. Había mucho Long ball espacio to Larin. canadiense, pero se quedó corto el pase de Antonio Sánchez. Antonio Sanchez shot was slightly off target there. Sí, ahora a ver si volvemos a encadenar esa secuencia de pases largos que ahora les está dando a ellos y ha cambiado un poco la tendencia ahí y nos están encerrando poco a poco, a ver si conseguimos recuperar ahí el balón. Y ahora ha habido una falta que no me gusta a favor del Villarreal. Está bastante centrada, a unos entre 5 y 10 metros de la frontal del área, de la media luna.
Está un pelín alejada, quizás unos 2-3 metros más adelantada, pues sí sería algo más peligrosa, pero veremos si lo intentan desde ahí. Hoy no está Parejo. Veremos si es Gerard, si Parejo es is not on the pitch today, but I think it has to be Alex Baena who will take the position of being the person who takes these kind of throw-ins. Y normalmente, ¿no? El que la coloca es el que tiene más papeletas de pegarle después. Así es. Y ahora hay pitos por la ubicación de la barrera, ¿eh? La pedían más atrás. Los aficionados, le va a pegar a Alex Baena con la derecha, impacta en la barrera. Alex Baena shoots with his right leg. Se quejaban de la barrera. Al ver que impacta el balón en ella, pues se queja todavía más la hinchada. Pero es que creo que hizo bien el colegiado. Bueno, se ha hecho daño es Nastasic, porque creo que le ha pegado a él el balón en el disparo de Baena. Sí, efectivamente. Y se había hecho algo de daño, se llevaba la mano al cuello también. Se probaba el serbio. José, has dado el dato de que el Villarreal es quien lo marca más a balón parado, pero el Mallorca es uno de los equipos que menos lo golean, ¿no? Si no voy equivocado, desde el gol del Cádiz, que lo marcó de falta en ese 1-1, pocos goles de balón parado le han marcado al Mallorca. However, very few goals have been scored against Mallorca from a free kick. We'll bring you those precise stats in a second. Enseguida te los daré. El saque de banda para el Villarreal. De todas formas, son 10, ¿eh? O sea, son 10 que And it's a throw-in for Villarreal. Los que hemos marcado. Pero para concretarte de córner y de falta sí que prefiero mirar la chuletita. Okay. La tiene el Villarreal, la tiene Bailly abriendo para Femenías. Es ahora Jorge Cuenca, control orientado para la banda izquierda. Tiene abierto a Alberto Jorge Moreno. Cuenca now opens up to Alberto Moreno. Playing with Sorloth. Opens up to Alex Baena. Martin Valiant moves forward. Who, of course, has the constant aid from Martin Valiant. Pero lo sabe también el Villarreal y ahora cometió falta sobre Samu Costa precisamente evitando eso, ¿no? Un contraataque rápido mallorquinista. Está inteligente Samu poniéndose por delante del balón. Sí, Samu es un jugador que emplea muy bien su cuerpo. La verdad que ahora que mencionas a Samu, pues creo que es de justicia por mencionar la pedazo de temporada que está haciendo hasta ahora. Todo lo que nos está dando al equipo, tanto en ataque como en defensa, que a mí me ha sorprendido muchísimo. Pues sobre todo esa capacidad ofensiva que tiene también. Y la verdad que ojalá siga así hasta el final de temporada, porque sería muy buena noticia para todo el club. Y yo lo estoy diciendo desde el primer día que llegó. Samu es uno de esos jugadores que llegó un poco en silencio, ¿no? Samu is, of course, one of those players who arrived very quietly, really. Y al final, sin hacer mucho ruido, está haciendo un temporadón el jugador. Sí, es un jugador que tampoco. And in the end, without doing too much or making too much noise about it, he's having a great season. Jugar su rendimiento está siendo un rendimiento muy bueno. Bueno, José lo tuvo que enfrentarse jugando en la Play. Se lo conoce bien. No quería sacar el tema. Well, Jose has been up against Samu Costa. He knows what it's like because he played PlayStation against me, and yes, he was very good at it. Que está jugando con el mismo que lleva al jugador Samu Costa al suelo que va. No se lo piensa dos veces. Pero también, mira, justo hablamos de eso en ese vídeo, en ese reportaje que le hicimos, y nos comentaba que él se considera bastante inteligente porque dice, para las faltas que hago, veo muy pocas tarjetas amarillas. Sí. Sé cuándo tengo que hacerlas, cómo tengo que hacerlas. Eso habla muy bien de él. Tiene gente muy joven, ¿eh? And when we were talking about getting fouled as well, he was saying that even though he has a reputation of being an aggressive player, he knows exactly when to make those tactical fouls and how to not get too many yellow cards. Está muy enfermo, quiere ganar absolutamente a todo. Cuidado ahora el ataque del Villarreal, va a llegar antes Antonio Rayo que Sorloth. Sí. Attack from Villarreal now. Antonio Rayo is going to beat Sorloth. Con el central que ni se queja. Será banda para el Villarreal, estuvo rápido Antonio Rayo. Antonio Rayo was very quick there. Sacan hacia atrás ahora los del submarino amarillo. Villarreal moving backwards.
Mallorca defending really well. At the moment, no danger on Rajkovic's goal. And it's going to be a corner now. So 10 goals Mallorca has conceded so far. Only 2 have come from a free kick, 2 from a corner, and most of the other ones from the penalty points. Okay, there was a handball from Dani Rodriguez. Está muy cerca, creo que el centro es de Baena. Está muy cerquita, es fuera, fuera sin ningún tipo de duda, la mano. Cerquita de la línea, pero es fuera. Sí, totalmente. El centro, claro, Dani ahí no le da tiempo a retirar la mano porque está muy cerquita. Dani there didn't really have time to move his hand away. Se tiene o no se tiene que pitar, la verdad, la mano. Porque ya sabemos que si viene de un rebote o creo que incluso sí que en el reglamento se habla de la distancia, ¿no? Sino que nos lo confirme Alex. Sí, el problema es que ahora mismo la tendencia está yendo a que prácticamente se pitan todas las manos. Es verdad, como at the moment, the tendency is for almost absolutely all handballs to be whistled as fouls. But Alex Moreno there moved closer and closer to the opposite goal. Las otras sí, ¿no? Y lo que se veía en imágenes era un poco pues que Dani en esa carrera no podía llevar el brazo escondido y que justamente cuando ha frenado pues ha habido el centro y ahí la ha impantado en la mano y yo creo que de camino a que se la escondía, ¿no? Es verdad que los jugadores, pues sí, todos los jugadores de hoy en día tienen muy interiorizado que para tapar un centro, para tapar un tiro. It is true that all players nowadays have, they really know that their hands have to be behind their back practically to avoid one of those situations. But I think in that case, they just they didn't have time to do it. Y él, claro, todavía no había llegado a frenar del todo. Ese es el tema. Pero luego, aparte, lo que decía de la distancia, que el centro no es de 6 metros de distancia entre Baena y Dani Rodríguez, sino que está a 1,5 metros, claro. Sí. Ahí no te da tiempo, es físicamente imposible. Sí, la verdad que el tema de las manos daría para un largo debate y es verdad que la tendencia está siendo a pitarlas prácticamente todas. But yes, I think the whole handball situation definitely is enough to fill a PhD, and at the moment it's definitely a big debate topic. Rajkovic clears a shot there from the Villarreal team. El primer aviso del Villarreal. Sí, muy peligroso Ilías Acomá, que es un jugador que parte desde la amplitud, pero ocupa muy bien esas zonas interiores, ya llegando en conducción o recibiendo ahí dentro. Y la verdad que es un jugador a tener en cuenta, que Lato va a tener que desplayarse al máximo para poder defenderlo. Alex Baena shoots, goes over the crossbar, off target. Hemos perdido un poco el control del balón, José, no sé si está de acuerdo, hemos perdido un poco el control del balón. It does seem right now that we have slightly lost control of the ball. No estamos consiguiendo sumar tantos pases. However, those first 10 minutes were very, very good for Mallorca. Let's see if we can move back to that point in the match. Yes, and also that way prevent Villarreal from having too much continuity with the ball. The collision there with Samuel Costa, a foul from him. Samuel Costa is not in agreement with that foul from Ortiz Arias. Creo que no lo vio Ortiz Arias, afortunadamente. I think Samuel Costa is also in a point of learning not to protest in certain ways. He did throw his hands up in protest, but luckily I think Ortiz Arias was not watching him at that point. Nasicic clears, but it falls to Jose Cuenca, who does slip up. Está ahora muy estático el Villarreal, el balón
Villarreal looking pretty static right now. Sergi Darder now. Can we go on a counter attack? Samu Costa. Dani Rodriguez now, who receives the balls. Tony Lato once again. Over to Lato, central pass from him, looking for Antonio Sanchez. Villarreal's defense clears. Daring from Antonio Raillo playing on the right-hand side then. Y mucho trabajo, muchísimo trabajo de Antonio, que siempre acaba cargadísimo. Sí, un jugador que lo da todo por esta camiseta, que además pues es mallorquín y es un orgullo pues para todos los mallorquines verlo competir como compite cada fin de semana. Y que es la clara demostración de que nunca está todo perdido, ¿no? Que si luchas y si crees... Of course, this is always a clear demonstration of that nothing is ever lost. En pretemporada lo ha reconocido muchas veces el mexicano. Y míralo. Javier Aguirre has said many times before how important it is to never lose faith. And now it is a yellow card for Kyle Larin for something that I think if we watch it back, we'll all realize is perhaps slightly exaggerated. Llega tarde Kyle Larin, pisa a Coquelin, sí, bastante claro el pisotón y ha visto la tarjeta amarilla. Sí, es totalmente fortuito, llega tarde, justo cuando suelta el balón, pues engancha el pie. La primera tarjeta del partido para el jugador del Mallorca, Larin. First yellow card of the match is for Mallorca player Larin. Sí, supongo que debía referirse a que es la primera falta que hace y bueno, eso al final al futbolista siempre le frustra mucho, ¿no? Entiende mucho el futbolista que las tarjetas también tienen que ir en función de la frecuencia con la que se hace. Footballers know and understand that the yellow cards have to go according to frequency and the way that the match is going. Y que yo aquí digo que no la entiendo, pero soy el primero que si estoy jugando también la digo. Sí, por supuesto. Al final las pulsaciones, vas acelerado, no te quieres cargar con ninguna tarjeta. A punto de recuperar Larin ahora. Larin about to recover the ball against Jorge Cuenca. Didn't quite manage it though, unfortunately. Marcó contra el Burgos, marcó contra el Celta y marcó contra el Tenerife el martes, dándonos esa victoria en el último segundo de la prórroga. Muy emocionante ese choque de octavos de final. El miércoles a las 7:30 los cuartos contra el Girona en el Estadio Mallorca Son Moix. So of course, King's Cup match now next Wednesday, 7:30 against Girona in Son Moix Stadium. Veíamos un Larin muy activo. Uy, vaya pase ahora de Tony Lato. Lo quiere intentar solo él solito el valenciano. Pass from Tony Lato to himself. He's trying on his own. He just was caught there by the Villarreal defenders at the last moment. Luego es verdad que la salida de balón pues tiene algún error grosero. Uy, que bien ahora la internada por la derecha de Dani Rodríguez, pone el centro a en palo. Ahí está. Really good work there from Dani Rodriguez walking through the centre. Cut off by the Villarreal defence. Se acerca Antonio Raillo a hablar con el míster y con Tony Amor. Están dando Antonio Raillo moves up to talk to Javier Aguirre. Y a Samu Costa también, Pues alguna corrección por parte del cuerpo técnico con Samu Costa cuando vamos a tener otro córner, Después del centro de Antonio. There's going to be another corner there after that central pass from Antonio Sanchez. Será córner que sacará Sergi Darder y Samu Costa aprovecha. It's going to be a corner taken by Sergi Darder. Y confirmar que había entendido bien el mensaje de Aguirre y de Tony Amor. Como decíamos, 8 goles a favor. A balón parado. Vamos a por el noveno. Vamos a por el noveno. Va Sergi Darder. Se pone la mano en la cabeza. Jugada ensayada.
Well rehearsed move there. Hits the first post. Cleared by Villarreal. El balón parado. Le cae a Toni Lato, que tiene que volver hacia atrás. Con Predrag Rajkovic, el serbio buscando el largo en esta banda derecha, que hay 3 futbolistas de Mallorca. Ninguno va al salto. On the right hand side, there's 3 Mallorca players. Manu Morlanes para Antonio Sánchez, tocando en cortito. Manu Morlanes takes it over to Samuel Costa now. On the right hand side, Antonio Sánchez loses control slightly of the ball. Let's see if he can wrangle a throw in there. Sergi Darder comes in. Dani Rodriguez now on the centre. Bit of a short pass there over to Toni Lato, though. Here's the second post. Doesn't reach Antonio Sánchez. He's going to have to run backwards. Inteligente de Antonio Sánchez sobre Alex Baena para que todo el mundo pueda recuperar su posición. También se le veía fatigado después de esa carrera Antonio Sánchez. Creo que hizo bien ahí haciendo esa faltita. Sí, sobre todo le pilla muy alto y para intentar evitar ese correr hacia detrás, pues el equipo se ordena y se para un poco el ritmo del juego. Una falta muy bien hecha. Y si alguien tenía alguna duda sobre el lateral, really good foul there, and a foul that made perfect sense. Espectacular. Sí, muy competente. La verdad es que Antonio tiene esa virtud que consigue ser muy competente en la posición donde juegue, y eso al final para un entrenador pues te da la vida, ¿no? Porque quizá no es habitual que los dos jugadores de esa posición pues estén uno sancionado y otro lesionado de larga duración, y mira, tener un jugador así, por llamarlo de alguna manera comodín, pues te da muchísima vida. Sabes que siempre va a ser mínimo un 7, ¿no? Sí. La nota de 1 sobre 10 siempre te va a dar mínimo un 7 y luego ya veremos si es un 8, un 9 o un 10. Pero sí, un mínimo... Y competir con un 7 en primera división, ostras, no es nada sencillo, es algo que se está normalizando, pero que cuando pues sale a la luz hay que darle valor, porque es algo muy complicado lo que hace el bueno de Antonio, como decías tú antes, pues con una capacidad de resiliencia brutal, que nadie le ha regalado nada. Pero al final los entrenadores lo que queremos es ganar y poner a los mejores en el campo, y el míster... Of course, at the end of the day, it's all about winning the match and putting your best players forward. Para adentro y ya no lo ha sacado. No, y que además tenemos la suerte o el mérito, mejor dicho, de... Antes decías que te sirve de comodín, pero es que no es solo Antonio que te sirve de comodín. Tienes a Gio que te sirve de comodín. Maffeo te juega por las dos bandas también. And of course, in Paulo Maffeo's place, they've got so many of the other players that could easily take their place, and that is such a huge privilege for this team to have. Perfectamente. Es decir, tenemos muchísimos comodines y claro, jugar con tantos comodines al final se nota. Sí, yo creo que eso es mérito principalmente del jugador, que tiene esa capacidad. Después principalmente del club, porque los ficha y conoce esa versatilidad, y después también pues romper una lanza a favor del cuerpo técnico, ¿por qué no? Yo creo que el cuerpo técnico también tiene a todo el mundo concienciado de ese espíritu de sacrificio, de ese rendir en la posición que toque, y eso al jugador al final también hay una parte de convencimiento, y creo que pues también ayuda todo, y que creo que la mayor capacidad al final es de los jugadores, porque son los que tienen esa versatilidad. Y ya por rematarlo, y nuestro también en último lugar por verlo y comentarlo. Claro que sí. Ya que estamos repartiendo a todos. Los últimos, pero nos llega también. Eso es. Hay falta a favor del Villarreal en campo. There's a foul in favor of Villarreal. Uy, ¿ves? A esto me refería yo. El pase ahora de Bailly que no se ha ido a la banda de milagro. Lo ha salvado Jorge Cuenca, buscó el largo a Sorlot, demasiado alto el envío. A bit too high over there for Sorlov that time. Luckily for us, of course, easily into Predrag Rajkovic's possession. Y de estar medio loco, ¿no? Como buen portero que es. Pero luego es un trozo de pan, ¿eh? Los que no hayan visto el vídeo del niño de Burgos de David, cómo lo trataba Predrag Rajkovic, la verdad que tiene un corazón enorme también, nuestro guardameta, y que cuando tiene que ponerse serio o sentimental también lo hace, ¿eh? No tiene ningún problema. No quita que esté un poco loco, también te digo, ¿eh? Sí, esa típica frase, ¿no? De que los porteros tienen que estar locos. Esa es un poco esa frase mítica. Eso es. Y nosotros locos por él, eso es. Bailly a punto de jugársela con el portero, estaba ahí al acecho Kyle Larin. Bailly taking the risk there with the goalkeeper. Yo creo que en alguna de estas lo podremos aprovechar. Balón largo filtrado para Sorlot, que no está teniendo tampoco el día, no ha podido controlar. Filtered ball for Sorlov now. Ahora Predrag Rajkovic jugando con muchísimo criterio. Predrag Rajkovic moves out, playing with a lot of criteria. El pase
o no del todo para Sergi, que ha recuperado el balón. Alerta, tenemos ahí Sergi, who has recovered the ball now. Just needed a little bit more strength there for that one. Villarreal recover the ball now. Que finalmente acaba con el balón en las botas de Gerard Moreno, cambiando el juego para Alex Baena, no le llega, cortó el Mallorca. La tiene Santi Comesaña. Santi Comesaña in possession. Ilias Akomak. Ilias Akomak slows play down. I'm personally a big fan of this player. I can't believe that Barcelona let him go, in fact. Ahí está encarando a Toni Lato. Le aguanta bien Toni Lato, el centro cerradito que despeja sin problemas a Antonio Raillo. Le cae el esférico de nuevo a Toni Lato. No quiere saber nada de él, se la quita de encima. La bajará. Toni Lato receives the ball. He doesn't want to know. Sends it straight over to Kiko, the right winger for Villarreal. Abierto en el costado derecho, jugando de cara con Coquelin. Este con Gerard Moreno. La frontal Opens up to Coquelin and Gerard Moreno. Jugando con Alex Baena, creo que ha habido falta ahí sobre Nastase. Playing with Alex Baena. Colegiado, sí. La vio Ortiz Arias. Foul whistled by the referee there. Ortiz Arias saw that straight away because Gerard Moreno wanted to win the battle there, but it slightly got out of hand. Sí, esas faltas también son muy típicas. Esas faltas también se pitan en toda la zona del campo. Cuando apoyas la mano, solo apoyar, yo creo que ya es un indicador de que sea falta. I think just placing the hand on somebody is already warrants a foul. There's not much going on in the match right now, is there? The last pass seems like the one that was a bit more decisive. And not much else really. There's been that central pass from Mallorca, but not much else going on. Y mucho centrocampismo por ahora. La intención del Mallorca es buena, lo único que le falta es el último pase que tal vez no termina acertando, pero las intenciones son buenas. Sí, no ha encontrado esa ventaja en el último tercio del campo. I think what Mallorca need is that just last pass there, but not much else. Apart from that, they seem to be doing things right, and hopefully in these last remaining 8 or 9 minutes of the first half, they can have another couple of chances and fix that. Yes, not much happening in La Cerámica in these 37.5 minutes of the match gone so far. Really physical strength and prowess for the Villarreal midfielder, but Toni Lato and Samuel Costa are playing together now. We're going to have another chance before half-time. Finalmente le robaron la cartera, despeje del Villarreal, el balón en las botas de Antonio Raillo, que juega rápido para Manu The ball goes to Antonio Raillo, who plays quickly to Antonio Sanchez. Quick for Morlanes now. Hay que estar atentos ahí, no podemos perderla. Va a poner el centro del eslovaco, quiso darle rosca a Martin Valient, colocó mal el cuerpo y se perdió por la línea de fondo. La intención era buena, la ejecución no tanto. So good intentions there from Antonio Sanchez, but the execution not so much. Sí, además había visto bien a Larin, que estaba bien ubicado ahí a la espalda del último, con bastante situación para poder cortar por delante o por detrás del primer defensor, y en caso de haber sido bueno hubiese podido rematar. Bueno, piden falta ahora sobre Sorloth. Ha habido un balón largo de They're now asking for a foul on Sorloth. Sorloth y de Antonio Raillo, que era el último hombre, y pedía gone over Sorloth and Antonio Raillo, but they're asking for a foul porque consideraban que lo había agarrado, que sí, que lo ha agarrado, because they considered that Antonio Raillo had grabbed Sorloth, which he did actually, but they were both kind of trying to do that to each other. Yeah, I think that's the big myth of the defenders at the end of the day, right? You know, he's a bit bigger than him, and I think Raillo is really good at doing that. And I think if they don't grab, if there's no pulling on the shirt, then it doesn't necessarily have to be a foul in that sense. Tal cual, sabiendo hasta dónde puede llegar.
Exactly. I think it's about knowing how far you can go and handling that. Hablamos del famoso listón, ¿no? Si pita esa falta va a tener que evitar muchísimas faltitas. Well, I think we're always talking about like criteria, you know, like if he whistles that, then he's going to have to whistle all sorts of kinds of fouls. And there are some fouls which I think the whistle because it benefits the show of it all. Y esta vez antes es casi la misma posición que veíamos antes con Dani Rodríguez, pero no, sí, volverá a ser Dani, ¿eh? Estaba por ahí Sergi Dardé, pero finalmente ha ido para allá Dani Rodríguez. Que ahora In the end, Dani Rodríguez desplazarse unos metritos hacia la banda. Ortiz Arias and kind of arguing with him to make him move back. ¿Me vas a decir ya que pare o no? Me salgo del campo, si no. A lo tonto. Abre los dos brazos Dani Rodríguez, jugada ensayada también. A ver Dani Rodríguez opens up both arms straight to the second post, then bounces off and into Jorgensen's hands. It was easy that for the Villarreal goalkeeper. Ha jugado en largo, fácil para la defensa, la tiene Martin Valiant. Le quiere presionar Martin Valiant in possession now. Alex Baena trying to put pressure on here. Intenta evitar el córner Martin Valiant. Pues mira, no solo lo evita, sino que Martin Valiant tries to avoid a corner, and not only does he avoid it, but he also sends it back into the goal. Muy inteligente, Martín. Sí, pero bueno, le había metido en un buen marroncito, Samu Costa con esa devolución. Sí, además no tiene nada de ventaja, está corriendo hacia atrás, el del Villarreal corre hacia adelante, le tapan el pase al portero, lo tenía una situación ahí complicada Martín, que a las malas hubiese tenido que sacar a banda y a defender esa acción. Vemos ahí, veíamos en pantalla a Javier Aguirre como aplaudía a su equipo y le decía venga, para Sí, arriba, Javier Aguirre cheering on his team there and saying move up, we're doing well. Yo creo que estará muy contento con lo que está viendo porque el Mallorca está haciendo un partido muy competente. Larin que sigue peleándose en cada balón, de momento no está teniendo ese acierto, esa fortuna. Hustling every single ball. Que está esperando a que vaya a presionarle a algún futbolista del Villarreal para cogerla con la mano. Queremos ganar, pero el punto fuera de casa, sabiendo que ha perdido el Cádiz, tampoco sería malo del todo. Of course, we do want to win today. However, we are slightly more calm considering that we're not at home. Cádiz lost yesterday. No sé si con el balón o con Kyle Larin. A mí me ha parecido que con el balón, pero bueno. De momento se queda en el suelo, la acción continúa, el árbitro no pita nada. Y yo creo que sí tendría que hacerlo porque se duele de un golpe en la cara. Y está, at the moment, digamos, habilitando a todos Darren is involved in the collision there. Nothing being whistled so far by the referee. However, I think he probably should because he's still touching his face now. And now two of the Mallorca players are protesting slightly, and that is probably not a good decision because, as we said, Ortiz Arias does not like to be gone against. Viene aquí Alex Baena a hablar con Antonio Sánchez diciéndole, bueno, pero hay que tirarla fuera porque se ha hecho daño. Y Antonio Sánchez, Alex Baena comes over and says, we still have to kick it out because the previous player is hurt. And he is right, that is what the rules say. Que puede ser algo importante. Enseguida el árbitro detendrá el partido. No lo ha hecho así. El Mallorca no está obligado a lanzarla fuera y que encima el Villarreal tampoco la ha tirado fuera al principio. Y además que tenía razón, Larin le ha dado con la mano en la cara. Ha sido con Larin al final, no con el balón, Sí, le da con el antebrazo, una acción fortuita. Y al final el antebrazo, esa parte del cuerpo, se hace daño. No, y la de Larin más. Va fuerte el tío, Sí. Vaya bicho, niño. Ya está el balón en movimiento. Ball in motion once again now. Un minuto de partido en 5 segunditos. We're going into the last moment of the match, 5 minutes. Y creo que la amarilla va a ser para Sorloth. Efectivamente. And I think the yellow card is going to be for Sorloth this time. Yes, we're protesting. No le gusta que le protesten y menos de esa manera. As we've been saying, Ortiz Arias not like to be contradicted. He might be going against. Nadie más ha visto tarjeta amarilla. Eso es. Ahora va a protestar al banquillo, bueno, amarilla también. Para un miembro del banquillo.
And now another yellow card for a player on the bench near Marcelino. He's talking to Marcelino now. Marcelino, García Toral, remaining pretty calm with José Arias. No, y pita la falta al árbitro. Al final, no, si le ha pitado sí es falta, pero le ha pitado la falta y ya está. Eso es lo que no entiendo, esa protesta tan airada. La tarjeta amarilla se la ha ganado él porque ha hecho una espaviento. That's what I don't understand. I mean, he's earned that yellow card there. I mean, he did a pretty obvious action. Maybe because they were a bit wrong with that action, perhaps. Central shot from Villarreal, and there goes the goal. Villarreal score on the 45th minute, and it just happens to be Sorloth with a central shot straight into the goal. Creo que ha habido un primer remate. Bueno, creo no. Ha habido un primer remate que sí para Predrag Rajkovic. Pero le cayó allá Sorloth dentro del área pequeña prácticamente. Fell to Sorloth inside the goal scoring area. Le pegó, llegó a tocar Rajkovic, si no voy mal. Enseguida saldremos de dudas, pero creo que sí que llega a tocar Rajkovic. La falta que lanza Alex Baena y cuidado. No está fuera de juego. Y en la segunda acción, después del despeje, la vuelve a colgar Alex Baena. Y ahí no. Llega a tocar After that second match, Alex Baena, I think that was where it all happened. He did just squeeze through one of those gaps there. And it's a real shame that it's come right before half-time. It's not a nice way to go into the half-time rest. Of course, there should be now an extra minute because of that goal. You know that this season they've done the new rule of adding a minute of extra time per goal scored. Sí, no refleja lo visto en el campo. Esa es la pena, el minuto. And that was the first clear chance there for Villarreal, so it really doesn't reflect the reflection of the match that we've seen so far. There we go, we reached half-time, 0-1 down, which is a really tough blow for the team to get to terms with now. Currently, Villarreal 1, Mallorca 0. We're going to go to a quick break for a bit of a rest, some ads, to reflect on what's happened in the first half, and we'll be back with you very soon. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Pues ya estamos aquí de nuevo después del mazazo hace unos minutitos con el gol en los últimos minutos en el tiempo añadido del Villarreal, el gol de Sorloth. El Villarreal que gana por 1-0 en los primeros 45 minutos en la Cerámica en esta jornada 21. Lo que ha dado de sí la primera parte han sido una tarjeta amarilla para el Villarreal, una para el Mallorca, hasta Sorloth con amarilla, Larín con amarilla y bueno, la posesión 54% del Villarreal, 46% del Mallorca. 5 tiros del Villarreal, 2 se han marchado fuera, 3 han ido a portería y ningún disparo a portería del Mallorca. Alex García, primera parte donde el Mallorca los 10 primeros minutos ha tenido el balón. Ha sido una tendencia buena del Mallorca, la verdad que no refleja el marcador el partido que ha hecho el Mallorca, aunque de los 5 tiros totales del Villarreal, 2 se han marchado fuera y los 3 que han ido a portería han sido tiros, bueno, muy flojos. Muy sencillos de pararse. Exacto. Sí, la verdad que es una pena por el minuto, es una pena porque no refleja lo que se ha visto en el partido. Creo que el Mallorca ha tenido ratos buenos, es verdad, como hemos dicho aquí, que no los ha transformado en ninguna situación de So we are back now here at half-time mark between Villarreal and Mallorca. Mallorca currently down 0-1 after a 45th minute goal from Sorloth just before the half-time mark. Currently 54% possession for Villarreal, 46% for Mallorca. José, mazazo ahí en la Cerámica, ¿no? So, Jose, I'm guessing a great atmosphere here in the stadium, of course. Yeah, of course, and as I say, very unexpected here was quite literally the first opportunity they'd had to score in the match. It happened to us with Aspas, of course. You know, it's doubly bitter because of the moment in the match when it's happened. However, something that could possibly console us is that Villarreal have only not conceded a goal twice so far this season in La Liga. So we know that we're going to have plenty of opportunities ahead. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Sobre todo a estar bien defensivamente y luego en el segundo tiempo, sobre todo. So we're going to remain positive and hopefully just fight for our lives now in the second half. Because there's definitely time and opportunities for us to equalize, and why not win the match? Muy participativo, pero creo que le ha faltado el último pase a Larín, ¿no? Larín muy solo arriba, es lo que le ha faltado. I think Larín definitely needed some oomph in those last moves. Yes, there was one moment where he opened up for Tony Lato. Another one for Larín. There's a couple of midfield passes as well that we could have made the most of a bit more.
en algunos momentos, pues transformarlo en ocasiones, porque es lo poco que se le puede. Yeah, I mean, I think it's all about transforming certain opportunities that we have or certain moves into real tangible opportunities for scoring. No, para mí está realizando un partidazo, sobre todo a nivel defensivo. Sí. A nivel defensivo creo que está realizando un partidazo, incluso le ha salvado el cuello a algún compañero suyo, sobre todo recuerdo esa, ¿no? Que Dani Rodríguez en los primeros minutos de partido, cuando dominábamos también la posesión, ha leído muy bien un pase horizontal. Dani Rodríguez, ha sido un error del futbolista del Villarreal, y ahí estaba Bailly también para corregir rápido y llegar para tapar, pero no solo esa, ha tenido bastantes. Para mí está siendo bastante determinante. Eso sí, en alguna vamos a ganar de seguro. I think at the moment Dani Rodríguez is one of the strongest people that we've got on the pitch right now. Sí, al final es un jugador que es muy bueno defendiendo hacia detrás, ¿no? Por esa punta de velocidad que coge. He is a player that defends really, really well when moving backwards because of the ability he has to turn around on the pitch. Están explotando sus características y, como dices tú, pues ojalá se le dé la costura en alguna situación. Y ahora os hago una pregunta a los dos. ¿Os atreveríais con Muriqui? Así como está el partido. So if you were Javier Aguirre, would you bring on Muriqi? Ni Muriqui ni otro, ¿eh? O sea, no, yo no. Well, Muriqi or anybody else, of course. Ahora mismo se tenga que cambiar todavía el dibujo, pero bueno. No, because I don't think I would, because at the moment I don't think the formation needs to be changed yet. Si las sensaciones fuesen otras, a lo mejor mi respuesta cambiaba. Yo creo que todavía es pronto, creo que todavía no van a cambiar ningún jugador, porque I don't think they're going to change any players quite yet. I think we saw a pretty good and well-performing Mallorca. However, as the match goes on, if Mallorca can't find opportunities to score, then yeah, I would bring him on. Because, yeah, I mean, if he's fit to play, then why not as well? A meter balones, el fútbol clásico de toda la vida, a meter balones al área como último recurso, intentar ganar o esos remates o directamente también o ganar las segundas jugadas, donde el Mallorca también ha demostrado que tiene unos grandes números en duelos. Sí, serían una amenaza para la última línea amarilla. Y la verdad que personalmente tengo muchísimas ganas de verlos juntos, porque estoy seguro. Well, personally, I would really like to see more from the midfielders now in the second half, because I think they're really compatible players together. And of course, we also have Abdon Prats as well to bring on. Que siempre cuando lo necesita, ahí está, cuando lo necesita el equipo para marcar su golito y dar puntos al Real Club Deportivo Mallorca, que ahora mismo tanto el Dimoni como Muriqi están calentando sobre el verde, donde también saltan ahora los protagonistas del. Right now we do have Kyle Laren and we have Abdon and Muriqi warming up on the pitch. I don't think, though, looking at them, that right now there's going to be any changes made for the beginning of the second half. Which means that Javier Aguirre will be starting with the same lineup as we did for the first half. I have seen a couple of the Mallorca players warming up with gloves on, so I definitely think that this mainland chill is slightly stronger than our island breeze that we're used to. Con Paul Lorente, los 11 protagonistas que decimos del primer tiempo y que empezarán también en este segundo, realizando una serie de sprints. De momento el Villarreal no ha saltado a calentar. Bueno, ya, ahora están. Villarreal at the moment are not even on the pitch yet, warming up. Pegándose unos pases muy potentes. Abdon ha ido ahí a fastidiar un poquito. Yeah, Abdon and Van der Heijden there exchanging some really powerful shots between each other. Ahora sí se retiran ya también Abdon y Van der Heijden, aplaudiendo a sus compañeros. And now Abdon and Van der Heijden are taking their leave from the pitch. Último minuto del primer tiempo. Esta pitada no es para los futbolistas del Villarreal, que empiezan a salir, sino para Ortizarias, que lo ha hecho justo a la vez. Y ya sabéis que no han acabado muy contentos con él, sobre todo después de. That whistling there was not for the Villarreal players that have just come on from the tunnel onto the pitch. That was for
Ortiz Arias, the referee, and as you know, the Villarreal fans were not happy with his actions at the end of the first half there because he gave Sorloth a yellow card. Y no, tampoco habrá cambios en el Villarreal cuando suena la canción. No changes for Villarreal either. El submarino amarillo. Todos preparados. Larin realizando los últimos estiramientos, también algún rezo. Se santigua el canadiense, que quiere marcar por cuarto partido consecutivo entre Liga y Copa. Pita Ortiz Arias, empieza la segunda parte. De Ortiz Arias blows the whistle, and there goes. We're starting the second half now. El Villarreal encaja en el 90% de sus partidos. Solo ha dejado la portería 0 en 2. Y hay que pensar que hoy va a seguir con esa estadística. Just going back to that stat, Villarreal have only not conceded a goal in the matches twice so far this season. So we need to hold on to that fact and hope and expect that Mallorca's chance is on its way. La más alejada, ¿no? de donde venía el centro. Pero bueno, ya hemos demostrado que queremos ir hacia adelante en esta primera jugada del segundo tiempo. Balón largo del Villarreal. So we're already demonstrating we want to move forward in this second half. Lato manages to clear the Villarreal attack there. We need to watch that Lato hasn't hurt himself very much there. However, Tony Lato's back on his feet. And on he goes. Anastasic puts the ball in possession. Entre dos futbolistas de Villarreal, a ver si se la da Anastasic. Quiere intentarlo, quiere hacerlo, pero no lo ve del todo claro. Se está retrasando un poco el lanzamiento de esta falta. Ha tenido que jugar el largo para que la gane. La toque Kailani con la cabeza. Slow now, so a very long pass in the end. Finalmente le arrebataron el balón. Va Samu Costa al suelo para enviarla fuera. Intentaba progresar. Costa goes down, sends it out. Se encontró ahí con el portugués. Será saque de banda. En la medular, desde la medular. It's going to be a throw-in. Es Kiko Femenía quien sacará de banda para Comesaña y a volver a empezar con Jorgensen. Back to the start now with Jorgensen. El balón largo que toca de cabeza Martin Valiant. A ver quién la baja. Ha habido falta. Martin Valiant now gets a touch on the ball. Sobre Samu Costa. Quiere jugar rápido el portugués. Quiere darle ritmo. Es Martin Valiant. Abre para Antonio Sánchez. Martin Valiant opens up to Antonio Sánchez. Tiene que tocar de nuevo con el eslovaco Antonio Sánchez. Con Nastasic. Playing with Antonio Sánchez. Centrales en campo rival. Recibe Toni Lato ahora en el flanco izquierdo. Toni Lato receives the ball left-hand side. Morlanes engañó a su defensor, pero también engañó a Toni Lato. Fooling Toni Lato there. Ha habido falta del 8 mallorquinista. Foul from the Mallorca player. Sobre Kiko Femenía. Ya juega el Villarreal con su defensa con Jorge Cuenca. Levanta la cabeza al central. Ve abierto a Alberto Moreno. Recorta a Alberto Moreno sobre Antonio Sánchez. Juega con Sorloth que recibe de espaldas. Ahí tiene Antonio Raillo. Dificultándole que pueda girarse. Sale de esa presión el Villarreal. No. Villarreal moves away from pressure. Recovery from Dani Rodriguez and Samu Costa, who throws himself on the ground now. Con Martin Valiant, control orientado del eslovaco, abre para Antonio Sánchez, a ver si salimos de Valiant opens up Antonio Sánchez, let's move away from those pressure points with Sorloth and Alex Baena. Se lleva la ovación de su estadio, el aplauso de su estadio, de la cerámica. Que ya os digo, lo he dicho al principio y me reafirmo que no tiene demasiada buena entrada. No nos han pasado el dato los compañeros aquí del Villarreal, pero we haven't had the exact attendance stats yet, but lots and lots of empty seats in the stadium. They're easy to see as well, of course, because they are bright yellow. Las líneas fuerzan a jugar el largo al Villarreal, ahí la gana Toni Lato. Toni Lato wins the ball now. Una falta que no concedió el árbitro, será saque de banda para el Villarreal, throw in delante de la Villarreal. zona técnica de Marcelino.
right in front of Marcelino's bench. Kiko Femenia, of course, taking his time. No tiene demasiados compañeros que busquen o que le pidan el balón. Lo hizo ahora Gerard Moreno, que antes de que Gerard Moreno estaba tirando, no the cayó ball. en la trampa del árbitro. Recupera el Mallorca, Sergi de primeras de cara con Dani Rodríguez. Ahora Manu Morlanes para Sergi en el círculo central. Se va por velocidad de Coquelin. Ha recibido falta del francés. Sí, hay falta sobre Sergi de Coquelin. Now receives a foul, and so does Sergi Herder. Era falta bastante clara. Trastabilló ahí Coquelin con Sergi Herder. Además fue por detrás. Creo que le tocó ahí, se tropezó Sergi Herder. Bueno, no, fue falta abajo y fue falta arriba. Sergi Herder tripping up there. Agarró al 10. However, that should have been a foul as well, because that was a grab on Sergi Herder. Cerca del círculo central que del área del Villarreal. De todas formas, ahí está Dani Rodríguez. También Toni Lato, pero será Dani Rodríguez que la pondrá directamente al área. Tocadita, picadita. Al segundo Dani palo toca Rodríguez Larin, a is las going manos de to Jorgensen. send it to the second post. Larin gets a touch on it, but it goes into Jorgensen's hands. Porque era un centro muy tocadito de Dani Rodríguez. Y el remate de Larin también era complicado porque estaba lejos de la portería. Really close one there from Dani Rodríguez. Couldn't quite make it. Bueno, ya han pasado 5 minutos del segundo tiempo. Ahora hay una falta a favor del Villarreal. Pegadita a la línea de banda. 5 minutes, 6 minutes in fact gone already of the second half. Now there's a foul for Villarreal. Y traérsela un poquito hacia adelante y hacia adentro. Para intentar meter un buen centro al área. Ha empezado un poquito frío el partido, quitando esa primera acción. O sea, la segunda parte. Apart from the first move of the second half is a bit of a closed and a bit of a narrow, cool second half so far. Que amaga con sacar en corto rápido. No se atrevió finalmente. Amaga 2 veces. Bueno, está tardando un poquito Rajkovic, pero porque no ve clara la opción. Al final tiene que jugar el largo para Kyle Larin. Le gana el duelo Jorge Cuenca. Pass from Larin eventually. Por la izquierda, Alex Baena tiene delante a Martin Valiant. A ver qué hace Alex Baena. Villarreal now, Alex Baena. Samu Costa metiendo la puntita para recuperar entre él y Dani Touching Rodríguez. Samu Costa there. Puede haber habido falta Recovers from Dani Rodríguez. El árbitro es Sorloth dentro del área, le puede pegar Sorloth. Llegó a tiempo Nastasic. Sorloth shoots. Nastasic, very, very good there, goes in and saves. And it's going to be a corner for Villarreal. Y calienta el Dimoni. And Abdon Prats is now warming up for Mallorca. Sí, no ha entrado en la segunda And parte. it looks like that goal has caused some damage to Mallorca's stability and confidence today. Esos buenos minutos que va a poder controlar el juego. Y sobre todo lo importante es en estos momentos donde no te encuentras bien, pues ser competente en tu área, defenderla bien, intentar no encajar bajo ningún concepto y bueno, poder reforzarte también a nivel defensivo, que es lo que te va a dar. It's incredibly important right now to try not concede any other goals and know how to take this with a certain amount of philosophy and with a pinch of salt and control the action in your goal scoring area. Apoyos, lo encuentra a la derecha con Kiko Femenia. Villarreal asking for some support as they move down the pitch. They find it in Kiko Femenia. Con Sorloth, que tiene ahí muy pegadito a Antonio Raillo, va a soñar con él hoy. Sorloth. Bueno, y Antonio Raillo, you're right on his tail there. También seguramente, porque vaya pelea. Apertura para la derecha, la baja con clase Kiko Femenia. Con el centro Kiko Femenia, lo ha visto Rajkovic, sale a la perfección el guardameta mallorquinista. Y ahora le taparon el saque, quiso sacar rápido. Y fue rápidamente Alex Baena a plantarse delante de él. Alex Baena moved forward then very, very quickly to hold off a quick move. Martin Valiant. Rajkovic with Martin Valiant. Viniendo a presionar alto ahora el Villarreal, el desplazamiento largo para que la toque Larin con el pecho, la deja para Dani Rodríguez. Ha habido falta sobre Larin Rodríguez, creo que bastante clara. manages to clear the ball with his torso there. Ortiz Arias whistles that. Al menos lo pide calmado. Larin is starting to ask the referee for yellow cards for the Villarreal players, but
Luckily, he is asking it in a very polite and controlled way. Sí, yo creo que la pide también porque con Mesaña le recuerdo 3 o 4 faltas ya en este partido. Sí, se la pide, sí, por repetición, sí. I think Kyle Larin is also asking for that because Comesaña is already on 3 or 4 fouls so far in this match. Dani Rodríguez. Antonio Sanchez and Dani Rodriguez now. Into the scoring area, Kyle Larin tries to rebound, doesn't manage it. Manuel central pass. Nastasic shoots. Just off target. Nastasic brings his hands to his head. It was a bit too high. It was a really tricky rebound there. I think he even had to jump up a bit to be able to rebound it with his left leg. Bueno, a ver si esta anima al equipo a tirar hacia adelante y podemos ver una mejora. Well, hopefully the team will be motivated now to move forward and we can see some improvement. Sí, porque al dejarla botar luego el bote es muy alto y ahí es... Claro, si ataca la pelota tiene toda la portería. Sí, si le da de primera tiene toda la portería. Claro, pero para atacarla tendría que esperársela y ahí creo que no se la espera porque está en el salto Larin con 2 defensas del Villarreal. Y caen todos. Y al final no la toca nadie, claro. Eso es, que es lo extraño, que no la toque nadie y por eso Nastasic no atacó el balón de primeras. Eso es. Luego hizo lo que pudo, porque no era fácil rematarla a esa altura. Hizo lo que dependía de él, que al final era rematar. De un central. Tiene calidad también, pero al final es un central. Pero bueno, estamos ya ahí llegando al área del Villarreal. Es precisamente Nastasic abriendo ahora para Toni Lato. Toca de primeras Toni Lato porque un poquito adelantado. Nastasic pass was slightly too far forward. Lato wasn't there to control it properly. Nastasic levantando la cabeza, ve a Antonio Raillo, abierto hasta la derecha. Nastasic and Raillo now. Antonio Sanchez, Martin Valiant once again. He tries to come in and help with the attack. Blocked off Alex Baena. Martin Valiant there. Really acrobatic rebound there from Martin Valiant. I don't really know how he managed to rebound that. Se fue por encima, bastante desviada y ahora va Ortiz Arias a hablar con Alex Baena. Ortiz Arias now moving over to talk to Martin Valiant. De rematar, la verdad. Pero sí, es una media chilena. Pero ya acumulamos 3 ocasiones en esta segunda parte, así como en la primera habíamos madurado la jugada y no terminábamos de llegar a la portería. Ahora ya hemos llegado 3 veces y estamos avisando, Ahora ya tiene diferente pinta. Ha cambiado. Sí. Ha cambiado However, la tendencia ahora en esta segunda parte. There weren't many opportunities for us. We're now starting to get our foot in the door and we are starting to say, here we are. No lo disimuló tampoco demasiado bien. Y mira, va a salir Abdón, And it's going to be Abdon coming on for the team. Va a salir Abdón Prats. No va a esperar mucho. In the 58th minute. They haven't waited very long for this, so that's pretty unexpected. De partido. Se retira por el otro lado del campo Antonio Sánchez. And Antonio Sanchez comes off on the other side of the pitch. So that's it. So then we're moving on to a line of 4 in defense. I think this is a very good decision, in fact. Pues entra Abdón, se retira Antonio Sánchez. So Abdon is on. Antonio Sanchez comes off. Bueno, enseguida saldremos de dudas. Ahora hay un balón largo para Kyle Larin. Puede amago con dejar de Long ball to Kyle Larin. Finalmente saque de banda para el Mallorca. It's eventually a throw-in for Mallorca. Bailly was a bit too fast there in his movement. Didn't work out for him. Sí, está Martín, que se ha pasado al lateral derecho, con defensa de 4, con Raillo y Nastasic en el de centrales. Y Lato sigue en la izquierda, pero bueno, ahora tiene que tener en cuenta que no tiene 3 centrales detrás, tiene 2. Sí, sobre todo la incidencia de los 2 puntas. Espera el centro de Lato para Abdón Prats, el remate de Abdón por encima de la portería. Center from Lato over to Abdon Prats. Ortiz Arias, porque está Kiko Femenía plantado en el terreno de juego.
boca abajo. Se duele de un golpe, creo que es en la parte abdominal, la zona abdominal. Bueno, es que ha chocado con Samu Costa. Claro. Normal que no se levante, los dos en la disputa de un balón sin ningún tipo de mala intención por parte de ninguno de los dos. Se ha llevado la peor parte Kiko Femenía. Sí, lo extraño es que ha parado el juego cuando el balón estaba siendo central. Porque imagínate que es gol. Sí, sí. Si es gol, ¿qué pasa? O lo paras enseguida sí, o... bueno. De hecho, remata Abdón, remata solo y la envía por encima de la portería. Y cuidado a Samu Costa, que lo he visto ahora dirigirse hacia la zona técnica, cojeando un poquito, pidiendo el spray milagroso. Sí, yo creo que en el golpe, ¿no? Sí, seguro que se le pasa enseguida. Pero igual si ha sido un golpe fuerte, pues sí que mañana lo nota un poquito más. So the collision there, if that was as hard as it looks, that he's definitely going to feel that tomorrow. Sí, yo creo que de estas últimas acciones hay que ver muchas más, ¿no? Ahora tenemos dos puntas, ese centro desde zona no profunda del Hato. Hay que obligar a los centrales del Villarreal a realizar muchísimas acciones defensivas y ahí creo que están las opciones, ¿no? Y perdona, y estamos, bueno, han salido los dos, tanto Kiko Femenía, porque ha sido atendido, como Samu Costa, que le ha dicho ahí el árbitro asistente. No, espera. Primero esta jugada. Balón al área del Mallorca, despejado la defensa del Villarreal. Llega Martín Valiente, le va a probar con la izquierda. Ha habido mano ahí, dice el árbitro que sí. Martin Valiant there. Was there handball there? The referee says yes, there was. Great, so that will be a very useful and very valuable foul in favor of Mallorca. And great people to take this as well. Y le han hecho quedarse fuera. También se enfadaba por eso Samu Costa, porque decía, bueno, pero si me lo han echado estando yo dentro. No, pero ahí tiene razón, ¿no? Ellos desde fuera, yo dentro. Ahí tiene razón el árbitro. Jugador que se ha atendido tiene que salir. Sí, luego se lo ha explicado. Pero lo que decía Samu Costa es, no, pero yo estoy dentro y el que me echa el spray está fuera, ¿no? Como diciendo... Claro. Ojo la falta, Bien pícaro, Samu. Sí. Pues está Sergi Derdé, que se está quejando de... Bueno, espera, porque pasan cosas también en el banquillo. Va Ortiz Arias. No sé si ha expulsado a Pepe Reina. Vosotros igual ahí no me extraña. ¿Lo habéis visto mejor? Sí, se va Pepe Reina. What I'm seeing here is that Pepe Reina is leaving the pitch. Pepe Reina, que además cuando se estaba yendo, bueno, creo que le ha dicho de todo al asistente o al cuarto árbitro. I think as he left, he gave the linesman a bit of a mouthful as well. So Pepe Reina leaves the pitch very, very angry, very frustrated. But let's go back to football. This really, really dangerous free kick. Abdon Prats and Sergi Derdé are ready there to take it. Abdon shoots. Does hit the bar. And it's going to be a corner then for Mallorca. No iba mal dirigida, la dirección era buena, And that wasn't bad there. Dani Rodríguez. Encara, intenta irse de Acomac y saca otro córner. Se queja ahora, y con razón, Dani Rodríguez, de que no le están dando balones para sacar el córner, y ha tenido que ir a buscar el de la acción anterior. Porque ya os digo, los recogepelotas estaban a otra cosa en este momento. Juegan su partido ahora. Sí. Levanta las dos manos Dani Rodríguez. Dani Rodríguez raises both hands. Desde el otro lado, ahora desde la derecha. It's a corner from the other side now. Y va potentísimo este córner, Este lanzamiento de Dani. Sacado los puños. A ver, ahora desde el otro lado vamos a intentarlo. No, hoy no hay manera de que nos salga el balón parado. Trying from the other side now, but these free kicks are not working out for us today. Para evitar el contraataque del Villarreal. Aún así, sale por la derecha Alex Baena. Juega hacia el centro con Sorlot. Más todavía para Coquelin. Toca de primeras. Le cae el balón al Villarreal en la frontal del área. Pueden intentar el centro. Ball falls to Villarreal in front of the goal scoring area. Mallorca prueba el disparo, pide manos. Creo que no ha habido nada. Sigue la acción. La saca Sergi Derdé. Puede probarlo Alberto Moreno desde lejos. The ball still in possession. Hay córner, sí. Pensaba que había ido directo el disparo de Alberto Moreno, pero tocó en un jugador del Mallorca. Será córner para el Villarreal. And it's going to be a corner for Villarreal this time.
hinchada. La tuvo Sorlo, pero era muy difícil ahí. Bueno, el disparo que pedían manos le da a Antonio Raillo, creo que en el costado. Y en cualquier caso, aunque le hubiese dado en la mano, esa es, no podían pitarlas de ninguna manera. Las esconde muy bien. La pone Raillo. Alex Baena. Se queda un poquito Alex Baena is going to take this corner. Levanta la cabeza, quiere sacar rápido, pero no hay nadie. Raises his head. There's nobody there to help him though. Como Kailarin. Balón largo ahora sí para Abdón, que se pelea con 3 futbolistas. Es difícil que se la quede ahí. Ball for Abdon. It's him against 3 players. It's me Jorgensen now. Another long ball. La gana Antonio Raillo. Antonio Raillo beats the other players. He doesn't have much support. En el otro lado, Martín Valien, para él el balón. Se abre Dani Rodríguez, pero prefiere jugar en cortito con Samu Costa. De nuevo con Martin Valiant. Martin Valiant now once again. El Villarreal que se mantiene con ese dibujo de 4-4-2 de Marcelino. Villarreal remaining in their 4-4-2 formation by Marcelino. Great pass from Toni Lato of Sergi Darder. Dentro del área, Jorge Cuenca. Era buena la idea de Toni Lato. La defensa del Villarreal a las ayudas llegando muy bien, sí, en este partido de hoy. Está muy atento Bailey y Cuenca. Sí, la verdad que están cuajando un gran partido los dos. Buena ahora la triangulación por el lado izquierdo del Mallorca. Morlanes. Great work on the wings now from Morlanes for Mallorca. Over to Martin Valiant. Con Samu Costa, con Antonio Raillo, que mueve para el costado izquierdo para Nastasic. Viene a recibir de cara. Moves over to Antonio Raillo. Viene muy pegado a Ballí y es que es casi imposible sobrepasarlo, superarlo. Otra acción que le gana ahora por arriba. No, sí, la ganó Kailarin a Ballí, tocando de cara con Manu Morlanes. Kailarin moves ahead of Ballí. Intense pressure from Coquelin now. Sorlo tries. Antonio Raillo dives. Antonio Raillo there ending the pressure and the danger for Mallorca. Villarreal has it once again. Ball in front of the goal scoring area. Cleared by the Mallorca defense. So it's going to be a corner once again for Villarreal. Se ha vuelto a cambiar un poco la tendencia del partido. El Villarreal ha vuelto a tener el balón. Sí, sobre todo está haciendo mucho daño en las Villarreal transiciones, have changed direction and intention of the match once again. Short one from Villarreal now. Over to Moreno, it's an easy one for Rajkovic. Y eso siempre es una buena noticia porque es muy buen jugador. Se prepara muy Guedes. solo ha recibido ahora en la frontal, Sí. Se prepara Guedes, el fichaje que se ha anunciado esta misma semana. Gareth is now warming up for Villarreal, getting ready to come on for them. He is the talk of the town for Villarreal at the moment. Brand new signing in the winter market. Today will be his debut for Villarreal. Vamos a ver este ataque del Mallorca por la derecha, Martin Valiant. Just going to see this attack from Mallorca now on the right hand side of it to Sergi Darder. Great central pass from Sergi Darder. Estaba prácticamente mirando hacia nuestro propio campo y se giró para pegarle de primeras. Puso un centro bastante bueno, pero fue a las manos de Jorgensen. Le gana la acción ahora en el juego directo Raillo a Sorlot. Se quejan una vez más desde la grada, que piden falta en cada acción, en cada duelo de Raillo con Sorlot. Pero le está ganando la partida el Capi al noruego, que es verdad que marcó el gol del Villarreal. Sí, pero todas estas acciones de juego de espaldas, todos estos desmarques que está pudiendo hacer Sorlot, está muy atento a Antonio y le está ganando prácticamente todos los duelos. Ahora hay falta sobre Toni Lato, podría ser incluso tarjeta. Foul on Toni Lato now, that could even be a yellow card. However, the referee is not going to whistle it. That comes to change for Villarreal. Penalty comes off and Guedes is coming on.
who is currently receiving a lot of support from the stands, as he is, of course, a new signing for the team. Aplausos para Guedes, porque tienen depositadas muchas esperanzas en él. La verdad que ha demostrado en su etapa en el Valencia que es un jugador de muchísima calidad, y que si está a tono, si está en forma, también es muy explosivo y muy rápido. Sí, un jugador muy potente. Primer balón que toca, deja un detalle de calidad con el tacón, abriendo para First ball that he gets a touch on there. See his test of his quality, of course. Facing up to Martin Valiant now, Abdon Prats. Madre mía, había engañado completamente a Rajkovic, se fue fuera el disparo. Lo intentó Santi Comesaña. Engaña bien con el cuerpo a Rajkovic. Se ha engañado muy bien. Sí, si lo dirige a portería, creo que entraba, porque Rajkovic se había vencido prácticamente hacia el otro lado ya. Le finta muy bien con el cuerpo. Y ya era difícil que corrigiera la posición Rajkovic en caso de haberlo dirigido hacia portería. Afortunadamente no fue así. Ataca de nuevo el Villarreal. Gerard Moreno pisándola. Tiene de cara. Villarreal on the attack once again. Volverá a empezar con Bailly. Femenia. Vemos esos dos delanteros. Bailly starts again. Let's see what Abdon and Kyle Larin can do. A Gonzalo Guedes ya lo han encontrado en 2 jugadas 2 veces. Ahora ha habido falta sobre el portugués. A foul on Samuel Costa now. Al ladito del círculo central. Very near the halfway mark of the pitch. Villarreal decide to play short. Sergi Darder is now on the ground. Recovers the ball, but gives it straight back to Villarreal. Alex Baena, abre para Alberto Moreno, a ver si pone el centro desde la izquierda. El centro es bueno, pero más bueno es Antonio Raillo, que despeja de cabeza. Pass there, but Antonio Raillo really good there, clearing the ball. De cara, el despeje, bueno, el pase largo de Dani Rodríguez, que no encuentra destinatario. Aplaude la grada, porque recupera de nuevo el Villarreal. Nos está durando poco el balón, stands because Villarreal are back in possession. Están presionando muy bien al hombre. Sí, presionan muy bien la pérdida. Ellos están muy juntos. Eso es lo que también te da la posibilidad de acortar pases en campo rival. Te da este posicionamiento para presionar bien la pérdida. Y hay que intentar gestionar la recuperación algo mejor para que te dure más, para poder correr o para poder tener. Pero hay que intentar gestionar mejor esta recuperación, estos primeros pases. We definitely do have to try and manage and handle better these first moves when we manage to recover the ball. Uno en la recuperación, otro en el pase, que largo para Abdón, y ahí ya la hemos vuelto a perder. Sí, esos primeros pases son importantes de cara a estos 20 minutos que quedan, gestionar mejor la recuperación y a partir de ahí, cuando se consiga salir de ese espacio, pues intentar correr para hacerles daño y, como decía antes, pues exigir mucho más a su línea defensiva, que no lo hemos podido hacer desde que hemos sacado los 2 puntas, y hay que intentar que Cuenca y Bailly tengan que hacer muchísimas acciones defensivas. Es verdad que nuestras transiciones rápidas, digamos, suelen ser buenas, ¿no? Pero bueno, en algún momento hay que quedarse también con el balón. Por cierto, otro duelo que le gana Antonio Raillo a Sorloth. Está haciendo un partido muy bueno. El Kaiser. Sí. Además, creo recordar que en una entrevista la temporada pasada, Raillo le preguntaban por el jugador que más le costaba marcar. In the interview last year, Raillo did actually say Sorloth in the answer to the question, who is it most difficult to mark in La Liga? So that says a lot as well. Careful central from Villarreal. Nastasic clears it. Sí, precisamente por eso, porque era muy grande y le costaba chocar con él. Yeah, precisely for that reason. Sorloth is a really big, tall player, and so it's hard to collide with him. And for a player as strong and as big and as tough as Raillo to say that, I mean, that's definitely saying something. La mayor parte de esa primera vuelta, pero ha vuelto el mismo Raillo de siempre. No esperábamos menos de nuestro Capi. Y cada vez hace más rasca aquí, Habrá que llevar chaqueta el miércoles.
a 10 grados. And it's getting colder and colder here. We're now down to 10 degrees. Sacará de banda el Villarreal cerquita del córner. Villarreal take the throw in pretty close now to the corner point. Ha jugado en corto, no deciden ponerla al área de momento. La verdad que están tocando bastante bien y nos está costando recuperar balones. Ahora ha habido un buen amago ahí de Villarreal are now playing very well, in all fairness, and it's getting increasingly harder to recover balls from them. Tony Lato now has to play with Kiko Femenía because he can't break away from him. Comesaña now for Villarreal. Prácticamente pegado al banderín de córner de la banda derecha. Nos está costando, la verdad. And it's getting more and more difficult now. It's not great moments for Mallorca right now. However, we are still on the 75th minute. There's still some time left. We're going to have the chance. Ahora se toma su tiempo también el Villarreal para sacar de banda. Bueno, ¿bajo yo a sacar o qué? Ahora sí. Taking their time, of course. Time wasting tactics here. Comesaña opens up to Alberto Moreno. Viene Gerard Moreno, que está en todas. Gerard Moreno, who is absolutely on the ball. Buen cambio de piernas ahora de Lead ball for Coquelin. Ahora sí, pérdida del Villarreal. Vamos a ver si puede ser esta. Lost the ball from Villarreal now. Por su lado izquierdo, Samu Costa ha visto la entrada de Abdón en el segundo palo. Cortaron en el último momento, creo que fue, sí, Jorge Cuenca. On there towards the second post, they cleared it right at the end. But Samu Costa's idea was pretty good there. Precipitado, ¿no? Pero si ese balón llega a pasar por encima de la cabeza de Jorge Cuenca, se planta Abdón dentro del área. Yo creo que lo hace bien, porque ve un 2 contra 2 dentro del área, que tampoco tiene mucha posibilidad de progresar porque está rodeado de amarillos. Yo creo que toma una buena decisión ahí, Samu. Lástima que no haya pasado ese balón. Tanto Larin como Abdón son muy buenos. Sí, son muy buenos, muy peligrosos. Both Larin and Abdón are very good and dangerous players with good decision-making skills. La tiene Sergi Darder, levanta la cabeza, a ver el mago de Artala pone al área. Sergi Darder raised his hand. Let's see Sergi Darder up under the pass. No, he's not there, but Tony Lato is. Creo que toca balón, pero se lleva por delante también a Tony Lato, que pide la falta, que se queda en el suelo. Tony Lato is asking for a foul on the floor. Antonio Rayo now pushing Sorlot once again. Tony Lato sigue ahí en el terreno de juego. Tony Lato is still on the pitch. Mallorca does not send it out so far, and they probably should. Tony Lato is not on his feet yet. He's definitely hurt himself with being behind on the score. He would otherwise definitely be on his back on his feet. Tony Lato is now throwing Ortiz Arias' knee. No deberían dejar que se reanude el juego. Bueno, ahora la he visto yo aquí, ahora la he visto en un monitor que hay aquí. I've just watched that back there. That does not look good. Pues ya han sacado, ya ha sacado el Villarreal, le devuelve deportivamente la pelota a Mallorca, pero la entrada es muy dura, es con los tacos en la rodilla. Me sorprende mucho. Que no se haya revisado, me sorprende. Toca balón antes, pero no sé. Sí, no, es totalmente fortuita, pero más que nada por la protección al jugador. Está claro que no es su intención. Por la protección al jugador, le puede hacer mucho daño. La altura a la que va con los tacos, bueno. Le puede hacer mucho daño. Ataca el Mallorca, Dani Rodríguez, el centro de Dani para Tony Lato. Mallorca now on his back with Tony Lato. Mallorca, vamos a ver si conseguimos disparar y poner a prueba a Jorgensen. Let's see if we can shoot here and make things difficult for Jorgensen. Javier Aguirre is planning a triple change. You can see them on your screens there. Omar Mascarell, Jaume Costa, and Vedat Marishi. Pirate, who is coming on for Kyle Larin. Omar Mascarell is coming on for Samu Costa. And it will be exciting to see who Jaume Costa is coming on for.
Vuelve el Pirata después de 9 partidos de Liga. So Vedat Muriqi is now back on the pitch after 9 matches away. That's a lot of matches. Le hemos echado de menos a Vedat Muriqi, que ya está sobre el terreno de juego de la Cerámica. We have missed him, of course. ¿Os gusta? ¿Nos gusta? Son cambios que creo que le pueden dar un aire diferente al partido. Sí, yo creo que sí. Creo que Muriqui solo su presencia va a Well, I amenazar think that a just esa última the línea mere de presence Villarreal. of Creo que Muriqui ya is está muy threatening. cansado Lato y Jaume Costa le puede dar profundidad. I think Lagos, sorry, just shot Creo que there, Jaume Costa goes le puede over dar the mucha crossbar. profundidad ahí el ataque y posibilidades también de poner centros, y Mascarell pues un poco de aire a ese centro del campo. I think Mascarell can bring bueno, sigue calentando Llabrés, que ya llevaba unos minutos. Javi Llabrés, y también se space incorpora for that midfield. a este calentamiento a Matendiaye. Dos hombres también ofensivos. Sí, serían dos buenas posibilidades, dos jugadores que su especialidad puede ser el 1 contra 1 y que también le pueden dar otro aire al equipo para ir a buscar el empate. A Aguirre no le está gustando, creo, lo que ve. Hacía gestos ahora desde la Don't banda. think Aguirre is liking what he's seeing right now. También, pero yo estoy convencido de Some que gestures tendremos towards otra. the Estamos en el bench. 80, ya se ha cumplido el 80 de partido, quedan 10 más lo que decía. However, I do still think there's going to be some opportunities. We've got 10 minutes of official time left, plus whatever extra time is added as well. Que en Tenerife se jugó un partido recién, el viaje, los jugadores están fatigados, Cardé repite titularidad. Sí, todo, son muchas cosas, todo tiene que notarse, y al final ha habido una tarjeta amarilla, creo que para Kiko venía por tardar en el saque. A ver sí, si... There's been a yellow card there for Kiko Femenias for taking too long. Ya lo había hecho un par de veces, en otros saques anteriores. And he had done that several times previously, so I'm very glad about that. Kiko Femenía, que ahora tiene tarjeta amarilla. Sí, que tenga que sufrir. Pero sí, eso hay que tenerlo en cuenta, El Villarreal quedó eliminado en la ronda anterior contra Unionistas de Salamanca por los penaltis, pero ya no disputó esta última ronda de Copa, los octavos de final. Sí, y al final no solo el partido de Tenerife, ¿no? Es el partido anterior, el partido anterior. At the end of the day, it's not only the match against Tenerife, it's the previous match, previous cup match. Y bueno, suerte and que now I una think gran plantilla y se puede ir dosificando. is definitely coming Bueno, into play. sí hay jugadores muy fatigados. However, of course, the physical fatigue is not unnoticed. La perdió ayer el Mallorca y habrá falta y tarjeta para Sergi Darder. And there is now a foul and a yellow card for Sergi Darder. ¿O ha sido para Manu? Es que ha habido... Igual ha sido para Manu. Parece, Es que la primera creo que la hace Darder. It might have actually been for Manu. Now that we're watching this back, la tarjeta es la primera o la segunda. A mí me it parecía could que have been Manu Morlanes actually. However, the first action looked more like a deserving a yellow card. Sé que en la retransmisión se la han dado a Morlanes, pero no sé, me parece que la entrada de Darder, o sea, el gesto del colegiado me parecía que era para Sergi Darder. I know now that I can see that they've given it to Morlanes, but as I watch it back, I just think it was more Darder's fault than that he was more deserving of a yellow card. Que no es uno de los apercibidos, Era Omar y Copete. A ver el ataque por la banda izquierda, Jaume Costa, que también toca su primer balón, recorta Jaume Costa now getting his first ball. He's back on the stage that was his home for many seasons. Over to Mascarell, over the crossbar there. Y hará cambios también ahora. Marcelino se va Coquelin. Marcelino is now going to make some changes to Coquelin. Comes off. And Trigueros is coming on for Alex Baena. Pues ahí está ese doble cambio. So there is that double change. Bueno, y vemos ahora
me ha parecido un 4-2-3-1 con Gerard Moreno por There's a detrás de 4-3-2-1 formation now with Gerard Moreno behind Sorloth. Y dejan solo a Sorloth arriba. Sí, parece And que Sorloth is protege alone at the top striking. Con Guedes en la izquierda. Sí, y así se protege. Guedes is on the left now. Eso es, y Comesaña y Capú ahí en el doble pivote. Eso es. La tiene Vedat Murici, ha visto abierto la banda izquierda Sergi de. Vedat Murici now, he saw the open left lane. Cómo asociarse con Vedat Murici, este toca de cara con Manu Morlanes, no lo ve claro tampoco. Vedat Murici now playing with Manu Morlanes. Recorta sobre sí mismo. Mallorca's number 8. Intenta meter entre dos futbolistas ahí, era muy complicado. He plays back onto himself there. Pretty difficult recovery from Prahu. Un compañero recorta hacia adentro, al final ha tocado Dani Rodríguez, el balón a las manos. It was Dani Rodríguez in the end. Era Guedes quien recortaba hacia adentro, intentando buscar la diagonal. Passes back y to el disparo, Rajkovic. pero llegamos a tiempo para frenarlo. Jaume Costa jugando con Jaume Costa now playing with Matija Nastasic. Tiene que abrir de nuevo para Jaume Costa. Nastasic in possession, opens up to Jaume Costa. La forma de superar las líneas del Villarreal. Omar que ahora cambia el juego. Be finding the way to come through Villarreal's lines. Pegadito a la línea de Cal, Dani Rodríguez. And Martin Yaya over to Dani Rodríguez. Viene hacia adentro, tiene por ahí a Omar, por la derecha Martin Valiant, lo ha visto Abdón. Abre para Omar and Martin Valiant. De momento recorta hacia atrás. Let's see if Valiant manages to dare. El eslovaco ha venido a recibir también ahora en la banda Dani Rodríguez. El pase es para Anastasic. Dani Rodríguez receiving on the lines now. Good from Manu Morlanes for Mallorca. Combinativa ahora del Mallorca por el costado derecho. Really good team play there from Mallorca on the right hand side. Good mobility, lots of touches on the ball. Volvió a haber un 2 contra 2 dentro del área. Lástima que no pase ese centro. Era buena para el segundo palo, creo que estaba ahí Abdón, que se relamía. Estuvo bien la defensa. Era muy buena, sí. Vamos a ver si es de córner. Recordamos que el Villarreal es el Let's equipo see que if más ha it's encajado a worthy one now. en la primera división. El centro al punto de penalti, buscando a Murici. Le cae a Morlanes en la frontal. Murici now over to Morlanes. Puede tocar en el brazo de alguien, deja seguir el colegiado. I think that touched somebody's arm, but referee lets play go on. Que pide algún apoyo. Venía a recibir Jaume Costa some support now. Tocar con Predrag Rajkovic. Playing with Predrag Rajkovic. Para el Mallorca. Se va a producir un cambio Let's más. throw in for Mallorca. There's going to be one more change. Sergi Darder is off. And Javi Llabres is on. Speed is what they're after in these last couple of minutes. Se vaya para el banquillo. Ha entrado Javi Llabres. Cambio entre Mallorca. Javi Llabres is now on. Ya ha sacado el Mallorca. A ver el centro al área. La verdad que lo están despejando todo. Ahora fue Capú. Omar Mascarell tiene que jugar con Predrag Rajkovic. A ver si busca Omar Mascarell has to play with Predrag Rajkovic. Todo el Mallorca en campo rival, todo el Villarreal en All campo of the Mallorca team now on the rival side of the pitch. Javi Llabres now in his first move off the mat. Manu Morlanes comes up to receive from Omar Mascarell. Pass from Manu Morlanes over to Javi Llabres, who loses control. But of course, we must try. Es muy bueno el movimiento de Javi, ¿eh? Muy buen movimiento de Javi. Javi Llabres is great movement there. Y el pase también era bueno. Exacto, José. Sí, muy bueno. Lo ha visto muy bien. Lástima que no pudiese conectar ahí un buen control. Ahí está, 9 ataques del Mallorca por la banda derecha, solo 3 por la izquierda. 9 attacks Mallorca has on the right-hand side, only 3 on the left. Pero claro, ahí está solo con, si ya no podía solo con Raillo, pues imagínate con Raillo, Nastasic y Jaume Costa. Recupera el Mallorca. Manu Morlanes a los mandos, jugando con Javi Llabres, que ha venido hacia Manu adentro. Morlanes now with Javi Llabres. Pero sabe rectificar y hacerse de nuevo con el balón. Abre para Jaume Costa, diagonal de Jaume Costa. Jaume Costa Opens up to Jaume Costa. Jaume Costa is him against 3 players. Falta en la frontal del área. La pita del colegiado no es banda.
SIGUE throwing. Pega la mano, pero está apoyada en el suelo. Parece que Morlanes made a mistake now in the pass back to Nastic. Sorloth recovers. It's going to be a dangerous one for sure. Gerard Moreno. Pérez. And out it goes. Villarreal had an opportunity there, which was going to be the one that sentenced the match. Luckily, did not manage to take too much advantage of that. However, things were looking very positive for them at that moment. We're now just coming up to the 90th minute, and there's 6 minutes of extra time given. Stands not agreeing with this, but I actually think that's not the matter of time at all. And he scores. Villarreal scores. The boy from Bini Salem, he's an islander, he's a local. And today is a festive celebration day in Palma, in Mallorca. Well, it is here as well, in Valencia, for Villarreal, who equalises in the 90th minute. He went in there with everything he had. The pass from Morlanes is fantastic as well. And that puts the 1-1 moment onto this match in La Cerámica. Valle was there once again. For his first La Liga goal. En primera división o en liga con el primer equipo. Cuidado ahora el disparo del Villarreal, se va fuera el intento de Careful with the shot now from Villarreal. They're on the attack. Cómo nos alegramos por él porque la verdad que so we're really happy for Villarreal there. Almería puede ser. Almería. It was against Almeria where he nearly had a chance and just messed it up in the last seconds. Y sé de primera mano porque lo vi después en el viaje de vuelta que estaba afectadísimo. And I saw him on the way back from that match and he really was quite affected by it. Es muy del Mallorca. Eso te iba a decir. He's such a Mallorcan as well. He's such a local, so he really did that. He was quite affected by that. So we're so happy for him to have redeemed himself in that sense. Of course, he was loaned to Mirandés previous season, and now he's the equaliser. He's our man of the match today. And of course, now there's still 3 minutes to go. There's 3 plus another 1, of course, because the goal came in extra time, which means there's 4 minutes to go. Of course, the most important thing right now is to hold on to that point that we've won, and anything else is going to be a really lucky add-on. Javier Aguirre y Tony Amor, que estaban ahí dando órdenes desde el área técnica. Ahora es de nuevo Javi Villarreal luchando un balón con Manu Trigueros. Se une a esta lucha. Murici finalmente se le queda el submarino amarillo. Capú para Alberto Moreno. Levanta la cabeza Alberto Moreno. Balón largo para Alberto Moreno. Antonio Raillo, gánale una más. Long ball from Sorloth. Se la gana en primera instancia, pero cuidado que el rebote le ha caído al noruego. Tiene que jugar de cara. Bounce for Sorloth. En todas las acciones del partido.
Raillo, excellent defending there, like he has been throughout the whole match. Villarreal in possession, however, back in their half of the pitch now. 94 minutes on 3 for the end. We can see Raillo beating Sorlos once again now. Gerard Moreno. And falls into Rajkovic's hands pretty easily because the execution there by Gerard Moreno wasn't fantastic. Pedro Rajkovic read the signals very, very well there. Balón fue demasiado largo, pero la posesión es nuestra para Martín Valien. Tiene abierto a la derecha a Dani Rodríguez. Martin Valien now opens up the side with Antonio Raillo. Vuelve a su posición el eslovaco. Raillo con back to his position for the Slovakian. No, prefiere jugar largo Nastasic. Costa. Nastasic first to move forward. And it's going to be a throw in for Villarreal. That wasn't the best touch on the ball there. Omar Mascaré over to Murici. And Morlanes came out and passes to Dani Rodríguez. Javi Abres going to move forward. Rematar su partidazo, no consigue chutar. Se la arrebata Trigueros, balón largo para Sorloth. Delante tiene Antonio. Trigueros, long ball for Sorloth. Y la envía a la grada. Sí, muy buen partido. Sí, Raillo de lo mejorcito, Bueno, no se me ocurren muchos malos partidos de Raillo. Raillo then doing an excellent job. He really is one of the best assets Mallorca has. Hemos llegado ya, se ha cumplido el 96, pero como decíamos, con ese gol. We're now in the 96th minute. Que se juega hasta el 97, faltan 30 segundos. However, we are going to reach the 97th match. Mallorca is on the attack and there's 30 seconds left. Let's see if we can do a repeat of Tenerife in the last seconds. Pilló medio desconcentrado a Llabres porque ya no se esperaba el pase. There was a very slow pass there from that actually confused Javi Llabres quite a lot there. Omar Mascaré. And this is going to be the end of the match. So that is full time here after that last minute goal from Javi Llabres. Final aquí en la Cerámica Villarreal 1, marcó Sorloth. Mallorca 1, el gol de Javi Llabres. And for Villarreal 1 with that goal from Sorloth. Mallorca 1 with that goal from Javi Llabres. So as we say, 1-1 is the final score here. El gol de Sorloth y ahora justo hace nada también el Mallorca ha empatado el partido, ha sido Javi Llabres. Alex, si hay que resumir el partido, poca cosa ha pasado en el partido de hoy, se tiene que resumir en los dos tiempos. But not much happened in today's matches. I think we've got to talk about the extra time and the first and the extra time in the second half, because that is when both goals arrived today. El resultado no ha reflejado lo visto sobre ninguna de las dos partes, ¿no? Donde yo creo que la primera Yeah, I don't think the result is a good reflection of how the match actually went. Creo que la segunda parte ha estado un punto mejor el Villarreal. Lo que se le puede achacar a los dos equipos es que en el momento en que han estado mejor no lo han conseguido transformar en ocasiones y por ende en gol. However, when they were looking better, they didn't manage to muy buena noticia para el Mallorca, porque al final un empate midiendo en el 91 pues te sabe a victoria porque lo has tenido perdido durante muchísimos minutos. Y bueno, yo creo que hay que estar contentos. Es un equipo con muchísimo talento, es un campo muy complicado donde cuesta muchísimo ganar. Creo que después de, además, la mochila que llevábamos de los 120 minutos de Tenerife, creo que hay que estar bastante contentos con el punto, bastante contentos con el equipo, y lo bueno que ahora vienen 2 partidos en casa donde hay que intentar sacar buenos resultados y refrendar esta buena dinámica. Sobre todo el punto sabe a victoria, primero porque ha llegado en el tiempo añadido cuando el partido lo estabas perdiendo, y sobre todo pocas ocasiones en el partido ha tenido el Mallorca, y después de que el Cádiz perdiera su partido, ¿no? Que te despegas un poquito más de la zona de abajo. La segunda parte del Mallorca es verdad que ha bajado el ritmo. La primera parte
el marcador podríamos decir que es injusto, ¿no? Marcharse It is con una true that derrota, Mallorca aunque brought their rhythm el down conjunto de Javier Aguirre in the no ha second disparado a la half. portería en toda la primera parte, pero los disparos del Villarreal también son disparos muy fáciles para Rajkovic, prácticamente. Sí, eso es. Al final es verdad que ha disparado y sobre la estadística sale el número del remate, pero no han sido ocasiones claras. La única ocasión clara ha sido el gol de Sorlot, que ha rematado But we don't think there were many clear opportunities. The only one was that one from Sorlot. Muy buena noticia para el club, que encima marque él, muy buena noticia para él. And the fact that Javi Abres has scored today is a really good news for the club. I think he needed it too, and I think it's the classic reward for really hard work. El partido que ha finalizado con empate, lo estamos viviendo aquí en el Play Red Live. Nada, los micrófonos de aquí del club vamos a tener a protagonistas. Vamos a ver si puede ser Javi Abres después de este gol. Lots of the protagonists of today's match. Hopefully we can get a chat with Javi Abres. Si no voy equivocado ante el Alavés, en los últimos segundos tuvo un disparo también desde fuera del área, un trayazo que terminó achicando el guardameta del Alavés. No sé si me fallan las cuentas, pero creo que no. Jugador que llega desde abajo, jugador un poquito como Antonio Sánchez, ¿no? Que se está ganando totalmente lo que tiene en el campo, que nadie le ha regalado nada. Eso es, se lo está ganando, se gana las oportunidades que le llegan y es muy buena noticia al final. No solo por él, sino también por el cuerpo técnico, un cambio que ha hecho que ha agotado, que ha podido meter, yo creo que refuerza a todo el mundo y encima no es un gol que no sirva para mucho, sino que es un gol que... It's not a goal that didn't really mean much to the match either. It's a goal that made all the difference in today's match. So I think that is a huge boost for him. So there's many players that did excellent jobs, but I would really like to highlight Raillo's match today, marking Sorlot. He's a really tall, really strong player, very, very hard to mark. That's right, we're just going to, yeah, we can go over to Javi Abres and we'll hear from José. Well, Javi, of course, you today were the most exciting player for us, bringing the equaliser. I don't know how to explain it really. I mean, that's what I came on for, and it worked out for me today. I'm just really happy. Well, I think you saw it coming when Manu got the ball, right? Yeah, I mean, I was there, I was in my wing, I was trying to move up, try to attack wherever I could, and luckily it went in. What went through your head? Everything. You know, I wanted to look at the fans upstairs and just dived for it, and today it worked out. You know, we saw you pretty affected after that day against Almeria. I think it helps you to get more confident. I think those, to be able to do those goals really helps. Things went going your way 100%, and if you got to that day after that defeat, that is incredibly vital. Exactly, yeah, I mean, we would love to probably wanted to get at least 1 point, and we managed to do it in the end. Perfecto, moltes gràcies. La alegría del mallorquinismo, la alegría de seguramente muchos chavales que lo estarán viendo desde abajo, que se llega, ¿no? Happiness there from Javi Abres and also so many young fans to see how with hard work and a lot of effort you can reach your teams. Ni Gio por sanción por 5 tarjetas amarillas de acumulación y también Morlanes, otro jugador que no se ha cansado de repartir pases, de tener el balón en los pies, de poner la calma. Otro jugador, ¿con cuál te quedas? De los tres que te he dado, ¿con cuál te quedas? Es difícil, ¿eh? Sí, es difícil. Yo me quedaría con Raillo, ¿no? Creo que Raillo nos ha sostenido. Well, I think my takeaway from today is Raillo. I think he kept us afloat in the second half, really. There are always moments in a match where you're doing better or worse.
Sorloth was already feeling really confident and had scored the first goal. But I think if I had to say something, I would say that he was man of the match. So let's see if we can bring up a movement map, because of course it wasn't just on the defence. He had to do a bit of everything today. He worked incredibly hard throughout the whole match. And there we go, there he is. He was all over. Also timidly going into the rival area too. Sí, sobre todo lo decía antes en la retransmisión, ¿no? Decíamos qué buen partido de Raillo, es que a mí se me hace muy complicado cuando no escuchamos qué buen partido de Raillo. It's always very strange if we don't hear that Raillo is playing well, that he hasn't done a good match, because he makes everybody else better on the team. Por desafortunio ha sido mucho, lo hemos echado muchísimo de menos. Es que es otra cosa, después del tiempo de la lesión que ha estado, muchos jugadores, pues cuando pisan el terreno de juego, o tienen miedo de meter la pierna, o no llegan con la misma confianza, o mentalmente no están como estaban antes, ¿no? Y es verdad que él como jugador tuvo que tener su reincorporación, hubo partidos que no estuvo todo el tiempo, Certain matches where he wasn't 100%. But he is a player that can give you the same level that he's always been playing at, which is a complete top level. A esas lesiones, que no es sencillo, porque además son de larga duración, no son tonterías. Y bueno, muy contentos por él, porque ya te digo, nos ayuda muchísimo. So we're really, really happy for him, because he always helps us whenever he is on the pitch. Seguimos esperando protagonistas. Hemos tenido a Javi Llabrés justo en el césped, ahí en pie de campo, la alegría después de su primer gol en Liga, su primer gol en la Liga eSports, y sobre todo el gol que ha dado el empate en este partido ante el Villarreal 1, Mallorca 1, en la jornada 21 de la Liga. Samu Costa, si tenemos que hablar de individuales, ¿no? Samu Costa, if we have to talk about him on an individual level today as well. We're saying that Antonio Sanchez did a great job. De este jugador que lo hemos dicho, que llegó en silencio, así como muchos hicieron mucho ruido, llegó en We silencio. said that he didn't arrive to the team very noisily. He didn't arrive there, but he has definitely made an excellent impression. He's given us some great matches, and the day that he's not there, we will definitely miss him. So hello to you, Javier. Sí, sabe bien, porque efectivamente ellos Yeah, I mean, it's good because they scored at a really difficult time. We weren't very good in the first half, that's true. I think they could have easily scored more goals against us. Estuvimos mejor con la pelota, defendimos correctamente, y al final es un premio para. We defended pretty well, and that's the it's a prize for us. La primera que tiene clara el equipo rival, pasó contra el Celta, pasó Osasuna, aunque se ganara el partido. Eso es lo que te molesta, ¿no? Que realmente el rival no es que haya tenido 6 ocasiones claras de gol. I think that it's not that the rival had 6 clear goal-scoring occasions, you know. Nos condena. Hemos tenido la fortuna de no bajar la guardia, ya llevamos varios partidos, pero Osasuna, Cádiz, Celta mismo, en los que hemos tenido que remontar. Hay que poner más atención a eso, porque no todo el día se puede hacer. Y luego, que sea Javi Llabrés el autor del gol, no sé si hace especial ilusión, porque ha pasado por algún momento malo. Sí, claro, especial ilusión, porque había fallado en los ratitos que había tenido, defensivamente no lo había hecho bien. Entrena muy bien, merece jugar más. Es un chico encantador, quiere aprender, pero no le van a salir bien las cosas. Y hoy finalmente creo que tiene un premio a su esfuerzo. Siempre hay que descansar después de estos partidos. I think today finally Javi Llabrés received the reward for all his efforts. But of course now we know that on Wednesday we've got our Kings Cup match, and we're going to have to try and stay at a really high level. Con los micrófonos de nuestro compañero José Perello, Javier Aguirre, que ha recalcado Javier que en la primera Aguirre, parte no ha jugado nada José bien, que Perello's solo ha podido recibir un microphone. gol. ¿Cómo lo ves, Alex? Sí, yo creo que no. As he said that we didn't play very well at all on the first half. En el balón parado en la ocasión del gol, y eso al final. Yes, well, I think there was those 2 free kicks there that weren't taken advantage of. And I do think he's right. The only opportunity the team had on this score, I mean, that's very frustrating, of course. Más atento que tú, pues al final tienes motivos ahí para enfadarte. Suerte que lo hemos corregido, y la segunda parte, pues
al final se ha repetido más o menos el guión, no ha habido ocasiones claras por parte de ninguno de los dos equipos y se ha podido empatar. Bueno, en muchos momentos del partido hemos podido ver a un Luckily, Mallorca we que se ha just bajado un poquito el managed nivel to y lo hemos equalise. estado hablando, ¿no? Se ha bajado porque lleva muchos partidos seguidos. El partido aquí en el día de la inauguración del estadio, un partido que el equipo... Vamos luego, escuchamos a... We're just going to hear from Antonio Sanchez. Dale, José. Sí, porque tenemos a otro de los grandes protagonistas del partido. Ya lo era en la previa por volver a la que fue su casa durante muchos años. ¿Qué tal, Manu? Buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿A qué se debe este punto? Sobre todo por cómo se ha dado el partido. Supongo que So what es does un poquito this mejor point that que you've got de otra today, manera. what does it Sí, al taste final like? cuando eres tú el que metes al final siempre sabe mejor. Yeah, I think Es when you verdad que score ha sido at un the partido end, duro, un it's partido always que a nos ha sweeter sometido ending. It por was a really momentos, tough pero match, that's sabíamos que true. veníamos a competir, veníamos a sufrir But we también, knew y that haber we were momentos en here los que to tenemos que ser muy compete. fuertes mentalmente, que creo que es una de las claves de este grupo, ¿no? Que sabemos sufrir, sabemos cuando no tenemos el I valor think that's one of the estar key juntos, points of this y team. bueno, We al know final how hemos to suffer. obtenido la recompensa con el gol también And in the end, we de got Javi, que marcó un we got montón our porque bueno, le había tenido en reward. los últimos partidos y no se le daba, pero es un gran jugador que seguro que va a dar muchas alegrías a este club. El gol de Javi, que además se lo And merecía. I think Javi Asistencia de we're Martínez really también, happy for him, and I también think hay he's que going to citarla. bring a lot of Bueno, really yo good no things to podía the más, me dolían las piernas, la cabeza, todo ya. But at the Pero end, bueno, like I had a ahí headache, my Martín legs me ha were doblado, hurting, he but decidido no dársela y ponerla yo. Pero nada, es mérito del grupo que hemos estado but yeah, intentando hasta el final, los cambios I han mean, it was a salido muy team bien effort. I was really y lucky nada, that Martin valorar passed the ball este as well. punto de cara a ir dando pasitos como equipo y bueno, pensando ya en el partido de Copa, que es muy ilusionante. Para ti habrá sido And now we're just going to algo have to especial, focus ¿no? on think about Bueno, the sí, claro, al King's final Cup match. el que me conoce sabe que esta es Yeah, of course. I mi mean, casa, que vine aquí muy joven, me everybody formaron knows como that this is jugador y my también como home. persona. This is Estoy where I was eternamente agradecido trained as a a Fernando person Padre, a and as a Fernando player. Villanueva y a I'm Neto, so que me sé, a toda la gente que forma parte de este club, I'm porque so he vivido grateful to años everybody increíbles who was part y of bueno, the club. I desearles had mucha suerte de amazing cara a final de years temporada. here, Perfecto, and I muchísimas just want gracias, to Manu. wish them Ahora all the hablamos best for the rest of the season. Las palabras de Manu Morlanes, mérito del equipo. Was O sea, of Manu Morlanes sabemos sufrir, sabemos aguantar, sabemos seguir hacia adelante. Yo creo lo que demuestra So we todavía know este how partido, to los últimos compete, we partidos que know llevamos how viendo to del suffer, Mallorca, and we know que how son un grupo to excepcional. Sí, un poco lo que withstand comentábamos, ¿no? El saber challenges. sufrir, el estar juntos, ha mencionado el que hemos tenido que estar defendiendo muchísimo tiempo en nuestro campo y eso es lo que comentábamos antes, ¿no? En el momento que tienes que defender en tu campo, pues ser competente en eso, I think adaptarte a when lo you que have hay, to ser defend proactivo para on salir de esa your situación, half of the pitch, pero lo importante it's es important to be saber sufrir en productive ese momento. Bueno, muchos partidos and seguidos, lo also estábamos know comentando, el how to hold Celta them de up. Vigo, llegó el Tenerife, ahora ante el Villarreal, son partidos que te exigen muchísimo ante rivales cruciales y ahora viene un partido de Copa These are que extremely es tough temible, ¿no? matches that Ante el Girona, que ahí sí que require tienes que ponerle an cuerpo y extreme alma. level ¿Cómo se of recuperan los physical jugadores prowess, rápidamente? physical O es que cuando se concentration. enfrentan en un partido como es el de Copa, se te van todos los dolores y el cansancio. Bueno, yo creo que al final son 4 días que quedan, si no voy mal, donde va a tener que recuperar, que va a tener que entrenar para recuperar y bueno, al final We're going to pues, have una to recuperación train y lo que really, dices really también es un hard factor to muy recover. importante, ¿no? La ilusión para poder pasar a unas semifinales de Copa. Bueno, hoy yo creo que lo mejor de todo es que hemos recuperado a Jaume Costa, hemos recuperado a Martín Valiente, hemos recuperado a Dean Muriqui, jugadores importantes por este tramo final de temporada que el Mallorca esta temporada le han castigado las lesiones. So as we move into the last months of the season, now we have definitely been punished by injuries. Y por suerte, pues como decía el míster ayer en la sala de prensa, está reduciendo esa enfermería, que eso es muy buena noticia porque al final hace a la plantilla más Luckily, right now it seems that we are en route to reducing our injured players. I think that's really good to face the matches that are left to be played. Pablo Maffeo, of course, is one of the players that is on with the speediest recovery. And then Pichu Cuellar had knee problems this week, and apart from that, I don't think there's anybody out of injured right now. A un buen nivel, además, también. Martin Valiant played 90 minutes today, so that's extremely encouraging to see. Javier Aguirre said that up, and speaking of Martin Valiant, here we go, let's go and listen to him. Estamos con Martín Valiant. Martín, lo primero de todo, enhorabuena por la vuelta, ¿no? Es duro, ¿no? Ver al equipo desde fuera y estar lesionado. It's really hard to be off and watch the team from afar, right? Yeah, always. But,
know, sometimes it is what it is, and I'm really happy to be back. Además que poquito a poco se va vaciando esa enfermería, ¿no? También ha vuelto Jaume Costa. And so slowly but slowly, there's less and less absences. How did you experience that? Ese periodo de lesión que no está tan acostumbrado. Bueno, también obviamente es un jugador que se lesiona muy poco. Well, obviously, una lesión that is agradable, ¿no? very Ciertas incertidumbres not very sobre los frequent. plazos, Normally, pero of course, a lot of uncertainty around no está it. 100%, But pero now hoy he nos ha comes dado back también to una us, gran of mano, course, también a not nivel anímico, 100%, igual que but Jaume, y he was entrenar able to con play ellos, today, aunque same with lesionado, Jaume. es un disfrute. Bueno, y tú no solo has tenido And que it's volver, just a sino que pure has tenido que enjoyment ejercer hoy de even when they lateral are derecho. in Te hemos visto ahí doblando por la banda, no estamos tan acostumbrados como te You were sientes. doing a bit of Bueno, everything pues today on the pitch. How did you feel? es muy exigente, ¿no? Obviamente físicamente es totalmente otra posición, Well, pero entendí physically, que of durante course, el it's partido really el míster tenía demanding esa to take on necesidad. a different position. Intenté cumplir But todo lo que when podía, the team needs interpretarla de una it, manera obviamente más defensiva por mis características, pero pensando en ayudar al equipo y I was always thinking about helping the hicimos team. alguna incorporación ofensiva, pero bueno, And of no, course, there were importante el some punto hoy, creo moments que el where I had partido to no go ha in sido nada offense fácil as well. contra un gran rival y creo que It definitely wasn't easy nos today. We were puede up against a servir really para mucho strong para en el rival. futuro. Eso sí, ahora que hablábamos de eso, de que And I ya se ha think perdido hopefully también that el this could ataque, help la del us gol no se la ha querido dar for Manu, the ¿eh? Ahora nos future. decía, he visto Martín que me doblaba. Muy buena decisión. Muy buena. No. Ha hecho lo correcto, metió balón dentro del área y Javi ha hecho un gran gol. Muy feliz por él, también se lo merecía y Javi, I mean, es it's a importante que fantastic goal. I'm really, really happy for sigue him. muy fuerte mentalmente y quiere ayudar y mejorar. People are definitely still really strong mentally, and that's very encouraging for us. ¿Va a ser siempre así o qué? Bueno, no creo que va a ser siempre así. Cada partido es distinto, pero los dos goles han servido, uno para pasar la ronda, otro para puntuar, pues son muy importantes y creo que eso habla de la mentalidad de equipo que no se rinde en ningún momento. Perfecto, pues muchas gracias Martín y a seguir. Muchas gracias a vosotros, chicos. Bueno, pues ahí estaba, Martín Valien, que reconoce que, bueno, viendo el resultado final, pues ha sido buena decisión no dársela a él y poner el centro directamente en Manu Morlanes para buscar un puntito ya aquí en la cerámica contra un rival que sabemos que es siempre complicado y más en su estadio, y que además el partido no se había dado de la mejor manera, ¿no? Para los intereses del Mallorca. Y ya todos los jugadores, José, concentrados con el partido de Copa ante el Girona. Bueno, jugadores y nosotros, Sí. absolutamente todos ya concentrados para ese partido de Copa que ilusiona y muchísimo. El miércoles a las 7:30 para recibir al actual líder de la primera división, ni más ni menos, pero no tiene ningún papel. Vamos a tirar por ahí, vamos a pensar en esas cosas. La Liga Leaders, Girona. Vamos a intentar seguir soñando con unas semifinales y quién sabe, ¿por qué no?, repetir la historia de 2003. We are going to keep dreaming, of course, and hopefully have a repeat of our 2003 Kings Cup win. We never know. Well, thank you very much for us today, Jose, and we'll see you on Wednesday. Pues ahí están las palabras de José, que lo hemos despedido. Como habíamos dicho, justo habéis escuchado las palabras de Martín Vallen, jugador que había estado lesionado, bastante tiempo, ha vuelto junto a Jaume Costa, junto a Vedat Muriqui, jugadores importantes que, como había dicho también Javier Aguirre en la rueda de prensa previa al partido de hoy, podían tener minutos y Martín Vallen ha tenido 90 minutos. Jaume Costa es verdad que ha salido en la segunda parte, pero también ha hecho buen partido y Vedat Muriqui también acumulando minutos, todos preparándonos para So very good to see Martin Valien and Vedat Muriqui back on the pitch today as we were playing. También Javier Aguirre. Vamos a escuchar lo que dice el míster del Mallorca So después de let's este partido del empate. hear what Javier Aguirre has to say in his press conference. ¿Qué tal, mister? Buenas noches. Miquitos, IB3. Quería saber qué análisis hace del partido y si el gol de Javi en la recta final ha hecho justicia a lo que se ha visto en el terreno de juego. Was Javi's goal in the home straight, the turning, the cherry on the cake, and to do justice? Well, I think it was justice for Javi because he's been training very, very well. He's worked so hard. So he was really emotionally, it was taking its toll on him. I think they were better than us in the first half. Regalamos terreno, regalamos balones, no estuvimos. El 1-0 me pareció poco, inclusive, aunque tampoco tuvieron ellos muy claras, no estuvimos.
la segunda parte igualamos la intensidad del equipo rival y I paulatinamente think we fuimos matched creciendo the con other la team in the pelota, second tanto half tuvimos on an ocasiones claras. intensity level. No fue un partido de muchas ocasiones, fue mucha disputa, mucho trabajo. There weren't many Al final, no sé si opportunities es in the justo o second no, half. We had to do a lot of hard pero work. bueno, pues fue un empate que, visto lo visto, no sabe bien, sí. But it was a draw that obviously is very good for us. Sacando a Morlanes y también a Sergi Darder de inicio, pensaba que el equipo generaría un poquito más arriba. Sí, pensaba tener la pelota, por supuesto, pero no fue así. No, desafortunadamente no estuvimos con la pelota, no ligábamos pases, no estábamos finos ni con la pelota. Y sin la pelota medio fríos, tampoco estuvimos ahí muy como en nuestro estilo, ¿no? Un equipo agresivo, intenso, no estuvimos. La primera parte, insisto. Quizá la fatiga del viaje, ya o qué sé, no, es que no lo sé, pero no la primera parte la regalamos. Ya la segunda parte el equipo compitió, pudo perder tranquilamente además, y no sé si merecido o no, pero yo creo que, ya te digo, por Javier y por el esfuerzo de la segunda parte, me voy contento. Contento por Javi, también por el retorno de Veda, ¿no? Una noticia, una gran noticia. No está al 100%, pero en esta semana tan importante ya puede tener más minutos. Sí, la idea era no meterlo ni un minuto, al final utilizar los 3, pero bueno, creo que lo poco que jugó lo hizo bien y sí, necesita rodaje, por supuesto. Y ya la última, hablamos de la semana ilusionante con un partido de Copa especial, ¿no? Porque se juega en casa ya después de tanto tiempo, puede dar el billete para semifinales. ¿Cómo piensa gestionar esta semana? Si lo va a hacer igual que todos los partidos de Copa o puede no hacer tantos cambios, no sé cómo piensa enfocarlo. Ni yo lo sé, hijo. Voy a ver cómo estamos y mañana decidimos. Vamos ahí atrás. Hola, mister. Xavi Isidro para la cadena SER. Ahora mismo tanto Mallorca como Villarreal tienen los mismos puntos. Con este empate son 5 sobre el descenso, queda mucha liga. Pero ¿ves a los dos equipos metidos hasta el final en esa pelea o crees que pueden sacar la cabeza y estar un poquito más tranquilos? Este equipo, no te olvides que estaba en segunda B hace 6 temporadas, 5. I think you can't forget that this team was in second B division just a couple of seasons ago, and they were ascending, relegated, and being relegated. Entonces estamos en ello. Yo and Villarreal, on the other hand, are a team that hasn't moved that much. Sabe comportarse en esa zona no tan favorable de la tabla. No es que nos guste. I think they know how to behave in this part of sabemos cómo competimos. Y sabemos que va a ser complicado hasta el final. El año pasado, bueno, we know that it's going to be really complicated right until the end. Bueno, hace los partidos creo 60 que llevo con el Mallorca, no estuvimos nunca en descenso. Nunca, en los 3 últimos. However, I've never been in relegation with Mallorca. I'm not there now. Me da la sensación de que algo se está cocinando bien, de que el equipo quiere crecer con estas limitaciones, evidentemente. No me queda más que lo puse como ejemplo en la charla hoy a los jugadores. Este es un ejemplo de equipo. Hace 20 años que vine yo a España. Esto era inimaginable. You know, I've been in Spain for 20 years now. Fabulosa, un montón de jugadores, entrenadores, el estadio, la ciudad deportiva, las inversiones, Champions, Conference League, UEFA. Es el ejemplo, es un ejemplo de trabajo bien hecho, de inversión bien calculada y de seriedad y profesionalismo. Que igual no están saliendo los resultados, pues mira, también en ese lapso han ido a segunda división, porque el fútbol tiene esas cosas que no terminas de entender, pero es un trabajo bien hecho. Marcelo es un grandísimo entrenador, sabe perfectamente esto qué hacer, y con el nivel de juego que tiene, no tengo duda que tarde o temprano van a tirar para arriba. Sí. And I think that there is no doubt in my mind that sooner or later they will be taking their place and moving up the board. Today you went for Antonio Sanchez. Sí, supones bien porque lo de Maffeo fue más de lo que pensábamos todos, entonces sí, supones bien que necesitamos algo. Yes, I did, because Pablo Maffeo's injury was a lot more than we thought it was going to be. Tenía 5 amarillas el día de hoy, él es un especialista, pero sí, tenemos un buen chico en el filial. Pero si queremos we do have very good players. Tener el mismo equipo de hace 15 días, sí nos vendría bien. But if we want to have the same team like we did vale, muchas gracias. A couple of weeks ago, then we're going to have to be very we bring on. Ahora sí, mis compañeros de realización me ponen a
los próximos partidos que tiene el Mallorca en Liga. Los próximos partidos, ya veis, ahí está en pantalla el Mallorca Betis, el Athletic Club Mallorca, Mallorca Rayo Vallecano, Mallorca Real Sociedad y el Alavés Mallorca. There you've got your La Liga matches coming up Saturday 27th January, Friday the 3rd, Sunday the 11th. However, we do have, of course, that Kings Cup match on Wednesday. We also have the youth teams match on Wednesday, same time. That's going to be allowed. At 7:30, the youth team playing against Villarreal, the main team playing against Girona. Copa del Rey también el Mallorca, y eso tendría que estar prohibido, ¿eh? Pero bueno, ¿se podrá seguir el partido de Copa? YouTube del Villarreal. YouTube del Villarreal, por lo tanto. Alex, muchas gracias por estar aquí. Suerte para el So Alex, thank you very much for being here with us today. The best of luck for Wednesday. Gracias. Y nos vemos el miércoles en el partido de Copa con la ilusión puesta. Yo soy Jones Diego. And we will see you on Wednesday. I've been Jones Diego, and we will see you in the next match. Goodbye.